Mistakes, el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle, patrocina el programa del Loco del Pueblo. Se habla mucho de las cortinas de humo, que son muy útiles para cualquier gobierno para distraer la atención y que no se hable de sus problemas. Sin embargo, puede que incluso a veces estemos hablando de doble cortina de humo. O mejor dicho, no a veces, sino constantemente estemos hablando no de una, sino de doble cortina de humo. ¿Y por qué es doble la cortina de humo? Porque siempre hablamos de que solo hay una cortina de humo, que es, pues en este caso, con la situación que tiene el Partido Socialista y el Gobierno de España, pues una cortina de humo para hablar de otra cosa, como ya por ejemplo pasó con Eurovisión, que hablemos de Melody, que hablemos de la participación de Israel y que no hablemos del Gobierno de España. Pero en realidad hay una cortina de humo también a la vez, que es la de hablar de los problemas de la sociedad, de los problemas de los españoles, de la gente que no tiene trabajo, de la gente que aunque tenga trabajo no le llega el dinero para comprarse una casa y tiene que irse a la T4, a la terminal 4 de un aeropuerto a vivir por la noche. Hablamos también de la gente que decimos que no llega a fin de mes, de gente que no llega a los servicios básicos, de la gente que tiene que dejarse el dinero en el supermercado, en el peluquero o en cualquier sitio y, en efecto, la economía. Eso sí que nos afecta a nuestro día a día. Los casos de corrupción de los políticos, los desafíos de las lenguas. Pues sí, esto evidentemente es un tema que puede tener su importancia, pero que al final no tiene un impacto directo en el bolsillo de los españoles. Por lo tanto, en este caso no deberíamos hablar de solo una cortina de humo, sino de dos. Una cortina de humo de un hecho poco relevante realmente, para que no se hable del gobierno, y que a la vez, si se habla de los problemas del gobierno, no se está hablando de los problemas de la gente de a pie, de los españoles. Porque, como bien se sabe, que imputen o no al número 3 del Partido Socialista, o número 2, el responsable de organización, a Santos Cerdán, pues a ti y a mí, por nuestro bolsillo, hay que reconocerlo, no se va a estar más alegre o no de que imputen o no a este señor. Eso es así, porque no tiene un efecto en la economía. En primer momento, por lo menos. No tiene un impacto como tal. Sí que igual nos podemos alegrar por decencia, porque haya justicia de algún modo, pero al final, a lo que nos afecta a nuestro primer momento es así, ¿no? Es como cuando siempre decimos resultado de unas elecciones, digamos en un país democrático en el que no hay pucherazos, o hablamos también de cuando un equipo de fútbol pierde un partido lo gana, o sube o desciende de categoría. Pues, o cuando, yo qué sé, nuestro país gana una competición en algún deporte, pues en este caso nos puede alegrar más, por afinidad, por el país al que es, pero al final a nuestro bolsillo igual no es lo mismo, no le aporta tanto, va a seguir todo igual, ¿no? Esto precisamente es una de las cosas, ¿no? De cuánto impacto tienen en función de cuanto menos impacto directo tenga hacia nosotros, pues se puede decir que nos puede alegrar, nos puede entristecer, pero dentro de todo no va a tener un impacto directo en tu vida. Por ejemplo, que la selección española de fútbol haya perdido en la Liga de Naciones de fútbol, en la tanda de penaltis, pues eso, bueno, puede estar más triste porque ha perdido España, pero al final no tiene un impacto real en tu vida. No te va a condicionar tu vida de aquí en adelante eso. Y aunque hubiera ganado, pues igual. Alegría y demás, como cuando España ganó el Mundial, porque es algo simbólico y demás. Es importante lo que es el deporte, pero a tu bolsillo, a tu vida, a tu situación personal no te va a afectar tanto. Bien, pues ya que hemos hablado de las cortinas de humo, vamos a meternos en una de las cortinas de humo que hubo la semana pasada y que ya reflexionamos aquí la semana pasada, que fue el tema de las lenguas. Esto que ahora parece España una torre de Babel,
en la que parece un diálogo de besugos y nadie quiere utilizar una lengua como debería ser por sentido común. Es decir, lo dijimos la semana pasada y lo volvemos a decir ahora. La lengua no tiene que ser un arma política. La lengua no es de... Usar una lengua no es de izquierdas o de derechas. O no eres más nacionalista que otro por utilizar una lengua, ¿eh? Hay muchos independentistas que incluso se expresan mejor en español, como Gabriel Rufián, lo han dicho muchos medios, que Gabriel Rufián, pues aunque sea catalán, es hijo de inmigrantes a Cataluña, andaluces, y Gabriel Rufián, aunque sabe hablar catalán perfectamente, se siente más cómodo hablando en español, aunque no lo haya reconocido, me parece. Entonces, una lengua, y digamos que Gabriel Rufián porque independentista, y se expresa mejor en español. Ahí venía el tema. Pues una lengua en sí no tiene nada de político. Es simplemente una lengua, es una cultura, es una herencia que se traspasa por generaciones. Y es una herramienta de comunicación, no es una herramienta política. Hombre, claro, con la lengua se tiene que hacer política, pues porque con la lengua nos comunicamos para hacer no solo política, todo. Pero utilizar una lengua solo por utilizarla, no eres ni más de izquierdas, ni más de centro, ni más independentista, ni más de derechas, ni más constitucionalista, ni más regionalista, nada, no. Por utilizar una lengua y punto, no te identificas políticamente con algo. El problema es que los políticos, bastantes, se han aprovechado de las lenguas para hacer política. No solo por hacer política hablando con las lenguas, sino utilizar a la lengua como un instrumento para hacer y realizar políticas sobre la lengua y distanciar a otra y favorecer a otra. Pues ya hablamos aquí que pues Isabel Díaz Ayuso se levantó en la conferencia de presidente de la semana pasada celebrada en Barcelona, cuando el lehendakari vasco, el presidente vasco Manuel Pradales, empezó a hablar en vascuence y el resto de líderes del Partido Popular, por ejemplo, y también socialistas evidentemente, pues siguieron allí escuchándole con un pinganillo, como si no supieran hablar la misma lengua, y Isabel Díaz Ayuso en este caso se marchó y dejó ahí hablando vascuence a Manuel Pradales, y pues el resto seguían ahí. Entonces, precisamente una cosa que sí se le ha hinchado en cara a aquellos líderes del Partido Popular que se quedaron escuchando la conversación, el discurso de Manuel Pradales en vascuence, fue que cómo luego se atreven, es decir, ellos están siempre muy en confrontación con el Partido Socialista, con el separatismo, con el independentismo, pero sin embargo después pues se ponen ahí de colegueo con aquellos a los que después ponen a caer de un burro en sus discursos, pero luego van y están ahí de colegueo hablando de fútbol, o hablando de cultura, o hablando de cualquier cosa, como si fueran amigos, y luego pues hablan fatal de ellos. No, es un poco hipócrita, ¿no? Ahora estoy muy bien hablando contigo, pero después, cuando tú no estés delante de mí, pues te voy a poner a parir. Pero sobre el tema de la lengua, que estábamos diciendo que es un instrumento de comunicación, ¿no? No es para hacer política, o no debería ser para hacer política, aunque muchos hagan política con la lengua. Es un instrumento de comunicación para entendernos, para dialogar, no para distanciarnos o para separarnos. Y entonces, cuando todos los presidentes de comunidades autónomas saben hablar el mismo lengua, ¿para qué tenéis que poneros un pinganillo? Dijimos el Parlamento Europeo es verdad que se ponen pinganillos y cada uno habla el idioma de su país, porque ahí nadie tiene la misma lengua materna. Aunque por mucho que todo el mundo supiera hablar inglés, pues igual no se expresarían de la misma forma igual, porque no es la lengua en la que se han desarrollado, han crecido, y por lo tanto ahí sí puede ser más entendible que al no tener todo el mundo la misma lengua materna, pues tengan que hablar cada uno en un idioma diferente y tengan que utilizar un pinganillo. Pero en España, que tengamos que estar con pinganillos, cuando todos los presidentes de comunidades autónomas, también el gallego, también el vasco, también el catalán, también la de Baleares, saben hablar español de lengua materna, no se entiende el uso de un pinganillo, que lo único que hace es complicar las cosas más en un diálogo, cuando precisamente en la conferencia de presidentes se va a dialogar. Bueno, sabemos que al final en la conferencia de presidentes no se habla de nada importante, porque al final no se llegan a acuerdos y todo el mundo intenta tirar para su territorio, y al final pues estamos 17 veces divididos España. Bueno, 17 no, 19, que también van los de las ciudades autónomas.
Lo cierto es que después de que Isabel Díaz Ayuso hiciera todo esto de irse en mitad de la intervención de Manuel Pradales, resulta que ha habido malestar en, pues sí, las Vascongadas, como diría Miquel, se me ha ido el apellido, este periodista, Miquel Jiménez, como diría Miquel Jiménez, Vascongadas. Pues han empezado a decir cosas y a hacer cosas que no son muy coherentes. Por ejemplo, al día siguiente, o no recuerdo si en el mismo día, Aitor Esteban, que es el líder del Partido Nacionalista Vasco, se reunió al día siguiente con Jordi Turull, que es de Juntos, el partido de Carles Puigdemont, un vasco y un catalán juntos, y no se le dio pinganillo. El titular dice esto. El titular dice: Jordi Turull y Aitor Esteban se reúnen sin traductor y pactan defender su autogobierno. Sin traductor. Es decir, el catalán y el vasco se ponen los dos a hablar en sus lenguas concretas, le hacen al resto ponerse pinganillos, y cuando el catalán habla con el vasco, hablan en español. Se entiende que hablan en español porque no son un pinganillo. No sé si Jordi Turull sabe vascuence o si Aitor Esteban sabe catalán, pero lo cierto es que no usaron traductor para hablar entre ellos. Hacen al resto ponerse pinganillos y luego ellos pues hablan ahí en español, ¿se entiende? Hay otra cosa. En la conferencia de presidentes, cuando dieron el discurso Salvador Illa en catalán y en este caso y Manuel Pradales en vascuence, fuera de la sala de la conferencia de presidentes, ¿en qué idioma queréis que hablaban? En español. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? ¿Que es por provocar o no es por defender una lengua o no defenderla? Que tú por hablarla ahí no vas a defender o no defender tu lengua. Lo único que tenéis que hacer es entenderos y hablar en un idioma que conozcáis todos, porque además sí lo conocéis. Todos entendéis, habláis y podéis hablar el mismo idioma. Ya decimos que da igual que sea como si es gallego, vascuence o catalán, como si hubiera sido italiano, inglés y alemán. Que no se podía tampoco consentir que ahora un presidente de una comunidad autónoma hablara en inglés, otro en alemán y otro en francés o en portugués. Si tú sabes hablar español, ¿por qué no habláis en español? Que el problema no es que porque sea el catalán en sí, por ejemplo. No, es que si no sale la misma lengua sabiendo todos hablar la misma. Entonces lo primero es que están fuera hablando el mismo idioma, y la incoherencia es que luego van a hablar en la conferencia ya oficialmente y hablan ya idiomas diferentes. Pues sé coherente si hablar todo el rato el mismo idioma o no vayáis cambiando como en los semáforos. A ver, tiene que haber una coherencia, ¿no? ¿De qué me sirve que yo esté hablando contigo en español y ahora después me hablas en vascuence, por ejemplo? No sé, ¿no? Antes hemos hablado en español, ya se te ha olvidado, o es una cosa que es simplemente por entendernos, que no por otra cosa, simplemente para entendernos y no tener pinganillos de por medio entre autores, que al final lo que hace es hacer más largo el proceso de comunicación y enrevesarlo más. Que únicamente hacemos por coherencia comunicativa, como herramienta para hablar, que es la lengua, pero bueno. Después de eso, resulta que también sabemos que el Endacari Manuel Pradales utiliza el español cada martes en las reuniones con sus 15 consejeros para gestionar el País Vasco, es lo que literalmente dice ese titular. Es decir, el Endacari, el presidente vasco, habla en vascuence en la conferencia de presidentes y luego en su propio gobierno hablan español. En su propio gobierno hablan español. Es lo curioso. En su propio gobierno hablan español. Cuando se entiende que todos los consejeros son vascos. ¿Qué pasa? Que todos los consejeros, aunque sean vascos, no saben hablar vascuence. No saben hablarlo. Por eso, lo curioso de todo es que ha hablado en vascuence en la conferencia de presidentes, pero luego en su consejo de gobierno tiene que utilizar el español. Y luego, también dice Manuel Pradales, en respuesta a Isabel Díaz Ayuso, que dice que la gente pues iba a Madrid a tomarse unas cañas y bueno, pues como Isabel Díaz Ayuso fue la que se levantó en la intervención de Manuel Pradales, y Manuel Pradales dijo: no quiero vivir en un país en el que puedes tomar cañas en libertad, pero no puedes hablar tu idioma.
Y la verdad es que estoy de acuerdo con esto que ha dicho Manuel Pradales. No quiero vivir en un país en el que puedes tomar cañas en libertad, pero no hablar tu idioma. Efectivamente, porque si nos vamos a ciertos barrios de Bilbao o San Sebastián, y esto está demostrado, esto no es una invención mía, si no se lo pregunten a Fernando de Aro, cuando fue, creo que era San Sebastián, hace 3 años, y decía que tenía que ir con el equipo de la cadena COPE con cuidado, porque se estaban metiendo en ciertos barrios de San Sebastián, en los que el sentimiento por ETA seguía muy activo, y tenía que tener cuidado con el equipo y tenía que ir con seguridad. Es decir, allí, en las más colgadas, como diría Miquel Jiménez, puedes ir a tomarte pinchos, o a tomarte cervezas, a tomarte un bacalao, pero hay zonas de esa región vasca en la que no puedes hablar tu idioma, porque si no, pues te tiran piedras, por ejemplo, o te insultan, ojo, que hay zonas de la Guipúzcoa profunda, o la Vizcaya profunda, o la Álava profunda, del interior, no hablamos de las ciudades. Bueno, lo de Fernando de Aro es verdad que fue en un barrio de San Sebastián, pero vete que sea a Hernani, a Guetaria, a estas zonas más vascas del interior, donde aún hay un sentimiento de Bildu o proetar activo, y póntala en español. A ver con qué cara te mira mucha gente allí. Entonces, ¿se puede hablar en español en ciertas partes de la región que gobierna Manuel Pradales? ¿Se puede hablar con libertad de español? Puedes tomar la comida que quieras, pero se puede hablar en español. Por lo tanto, Manuel Pradales es el que decide que tiene razón. A mí no me gustaría vivir en un país, en una región, en este caso concretamente también, en el que puedes ir a tomar cañas en libertad, pero no hablar en tu idioma, porque al final hablas en español, e igual puede ser algún problemilla. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos al programa de Loco del Pueblo de este sábado. Hoy es 28 de junio del 2025, es nuestro programa número 429. Y sí, los que nos estáis viendo por televisión ya os habréis dado cuenta de que no tengo la misma camiseta puesta. Pues bien, y también os habéis podido dar cuenta de que en las últimas 2 semanas no hemos tenido programa, que eso también es cierto. Bien, pues lo primero que hay que decir es que la introducción, la reflexión inicial de ese programa que hemos hecho ahora, la hice yo hace 2 semanas. La grabé yo el 13 de junio, que era viernes. La grabé ese día, porque es que ese día empecé a hacer el programa. Nada, empecé en la introducción y un poco más, y al final ni se subió, ni siquiera se pudo hacer. Y el motivo de eso es lo que me ha llevado a tampoco poder hacer el programa la semana pasada, y en esta semana también casi a no hacerlo. Lo que pasa es que yo he dicho, mira, son ya 2 semanas, si no ya iban a ser 3, están pasando un montón de cosas, y yo, pues yo qué sé, será instinto periodístico, ese instinto de no faltar a mi cita habitual con vosotros, que me ha dicho, me voy a asomar, aunque sea un ratito, un poquito, aquí al micrófono de Radio Verano, a la cámara de Canal Manolo, para yo qué sé, porque estamos ayunando de información demasiado, y en una época en la que están pasando demasiadas cosas. Así que nada, el viernes 13 de junio, además parece todo hecho, ¿no? Curiosamente así, viernes 13, ¿no? Que es un número, una fecha que suele dar mucha mala suerte por allí, ¿no? En América, en Estados Unidos y por ahí. Bueno, pues ese día lo estaba haciendo el programa tranquilamente, y me llama mi padre con que se ha caído y se ha partido el brazo. Así que bueno, pues eso ya evidentemente cambió absolutamente todo. Ese día había huelga precisamente en la sanidad, cosa que ya anuncié yo aquí en el programa anterior, que fue el del 7 de junio. Y bueno, eso ha alargado todos los trámites y plazos, y evidentemente ha hecho semanas, días de hospital, y en fin, y el programa pues no lo pude hacer ese fin de semana. Podría haberlo hecho si no hubiera tenido que hacer nada que el sábado siguiente, 14, pero tenía el día entero ocupado y no pude. Y el fin de semana siguiente pues ya estábamos de hospital a tope. Así que nada, aún ni siquiera hemos terminado. Y una cosa que sí que voy a decir, mucha gente cuando está en la sanidad pública ingresada, hablan maravillas de la sanidad pública y algo que bien me han tratado y demás.
Pues yo no voy a hacer eso. Yo voy a hablar mal de la sanidad pública, pero voy a hablar mal porque la maltratan los políticos. Vamos a ver, si la sanidad pública está mal y la experiencia que estamos pasando es horriblemente mala, no es por culpa ni de los sanitarios ni de los médicos, que ellos hacen lo que pueden. El problema es que no tienen las herramientas ni el personal suficiente, ni los políticos les da igual la sanidad pública. Los políticos, especialmente el Partido Popular. El Partido Popular es un experto en privatizarlo todo. En la sanidad pública, pues otro caso más. Privatizar, 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 privatizar y privatizar. Todo lo que pillan. Así que tenemos una sanidad pública, hablamos aquí desde Málaga, Andalucía, lamentable, deplorable y es malísima, es que es malísima. En fin, esto no es una crítica hacia los que trabajan en la sanidad pública, sino hacia los que deberían de darle dinero y el instrumentaje necesario a esas personas que hacen posible la sanidad pública. Precisamente hubo una huelga el viernes, de eso no culpamos a nadie, porque al final tienen también derecho a manifestarse y a querer estar en huelga y reclamar sus derechos. Pero si hay huelgas es porque hay algo que no está funcionando bien. Y ahí sí que les apoyo yo, y hay que apoyarles sin duda en esa huelga para reclamar lo que les hace falta, porque al final uno pues parte un brazo, una pierna, o tiene un problema mayor de salud y al final pues te dejan días y días porque no tienen personal suficiente o no pueden operarte ese día, tienes que esperarte más. En fin, que ya decimos que la sanidad pública en lo que significa la sanidad pública es una maravilla, que tú no tengas que estar como en Estados Unidos, que tienes que pagar sí o sí un seguro privado, y si no tienes seguro privado te dejan que te mueras en la puerta del hospital y les da igual. No, la sanidad pública pues es maravillosa porque no tienes que tener un seguro privado y ya la pagas tú con tus impuestos. El problema viene cuando está maltratada la sanidad pública. Entonces no hace bien su trabajo porque no la están manteniendo. Es como cuando vosotros tenéis un coche y el coche empieza a funcionar mal. Y es un coche estupendo. No, el problema no es el coche, el problema es quien administra el coche, que no lo cuida bien. Pues eso, el problema no es en sí el producto, es quien trabaja para que el producto salga o el servicio salga adelante. De hecho, es que esta semana están saliendo las noticias que decimos, vamos a ver, los políticos ¿para qué están? Hemos reflexionado muchas veces sobre eso. La reflexión de hoy también, que bueno, la hice hace 2 semanas, pero la he dejado porque es que valía perfectamente también para esto, hablando del tema de las lenguas y demás. Sobre que la lengua es un instrumento para comunicarse y para entenderse. Especialmente es para eso, lo que pasa es que al final pues uno tira a mi lengua, otro su lengua, empezamos aquí a politizarlo y no lo entendemos. Y por favor, que yo digo, el gallego, el vascuence, el catalán son lenguas estupendas, muy bonitas y que seguro que sería muy interesante aprender a hablar. Seguro, poder hablar galego sería la mejor decisión que uno pudiera tener. Hablar gallego o parlar catalán también, ¿no? O catalán, valenciano. Bueno. Pero cuando estamos en una conferencia de presidentes en la que todo el mundo presenta el mismo idioma materno, ¿por qué no usarlo? Decimos en el Parlamento Europeo, lo hemos dicho antes, es que ahí nadie tiene la misma lengua materna. Y entonces, pues bueno, ahí hay pingaños y demás, pero cuando todos hablamos y nos entendemos en el mismo idioma, incluso cuando nosotros vamos al extranjero, intentamos, igual que se va a hablar inglés, hablar en inglés, aunque no sea tu lengua materna, para entenderte, no tenemos que andar con pinganillos, ¿no? En el extranjero. Pues bueno, precisamente los políticos que estaba diciendo, los impuestos que recaudan los políticos, ¿para qué sirven? Pues sirven para hacer las cosas bien, ¿no? Para que tengamos de todos los servicios posibles. Lo que pasa es que al final parece que no. Pues los políticos pues ya hemos visto que se gastan el dinero, ya lo hemos visto, todo lo que cobran, y el caso Koldo, Ábalos o caso PSOE directamente lo demuestra claramente, que los políticos en realidad se muestran en señores de compañía, para decirlo cortésmente, se lo gastan en sustancias estupefacientes, como pasó también con los en Andalucía, y en fin, en otras cuantas barbaridades y barrabasadas más que hablan muy mal de la política que tenemos, por lo menos en España. Y encima unos políticos que no sirven para nada. Salió una imagen en el Congreso de los Diputados en el que los diputados del Congreso, que cobran un pastizal, estaban jugando a ver quién aplaudía más. Como si fueran niños chicos, que es así. El Congreso de los Diputados se ha convertido en una guardería, porque al final los diputados, venga, habla el Núñez Feijóo, 1 minuto aplaudiendo, y lo del PSOE, que ha hablado Pedro Sánchez o un ministro, nosotros no vamos a ser menos, a ver quién puede aplaudir más, 1 minuto y pico aplaudiendo. Vamos a ver que el Congreso no estamos para andar de batallitas de partidos, estamos para hablar de temas importantes.
Y no para jugar a quién aplaude más o quién aplaude menos. De hecho, en el Congreso de los Diputados está la sesión de control al gobierno, que más que control al gobierno es la sesión pues de disparar al gobierno. Oye, que sí, evidentemente el gobierno tiene muchos motivos para recriminarle y criticarle cosas. El problema es que esas críticas vengan desde el PP, que es un partido político al cual también ha tenido varios casos graves de corrupción, que vale, podemos decir claramente, ya no está Rajoy, que era el que mandaba ahí. Es verdad, ya no está, hasta Alberto Núñez Feijóo, y el hombre pues igual todavía no le ha dado tiempo a generar posible corrupción, demás. Aunque sí que es verdad que hablamos de la Camorra napolitana, hablamos de que esto parece una mafia, y no tenemos que olvidar que Alberto Núñez Feijóo tiene una fotografía con un narcotraficante, Sitio Miñanco era, ¿no? De allá por los años 90. Yo esto lo he hablado con mi abuela porque yo decía, bueno, vale, Alberto Núñez Feijóo tiene una foto con un narcotraficante, pero ¿esto qué significa? Porque yo decía, oye, está muy fea hacer otra foto con un narcotraficante. Pero claro, yo muy inocentemente, que peco de eso algunas veces, digo, bueno, que sé, igual el hombre no sabía que era narcotraficante, o es que el otro todavía no lo era, y a mi abuela me explicó. Me dijo, no, vamos a ver, este hombre, pues Alberto Núñez Feijóo se hizo una foto con un narcotraficante y era su amiguito, es decir, lo tenía ahí, pues, yo qué sé, para ir a, yo qué sé, a un pulpo, por ejemplo, yo qué sé, y lo invitaba a sus yates y demás y hacía fotos con él. Es decir, un desconocido no era una cita de cortesía, era algo de amistad formal. Y se entiende que ya uno sabía que el otro, pues, era lo que era, ¿no? Un narcotraficante. Así que, en fin, tampoco podemos dar explicaciones si nosotros tenemos problemas en nuestro partido o hemos hecho cosas que no son decorosas, ¿no? Eso es, si ahora hablamos de financiaciones ilegales y demás, bueno, también todos los partidos han tenido cosas de estas. Así que decimos, el problema, por supuesto, lo que decíamos de la sesión de control al gobierno, que sí, que la sesión de control al gobierno está para controlar al gobierno, que sé, hablar de cómo va la economía, hablar de cómo va la luz, de cómo va el poder adquisitivo de los españoles, cómo les va, pero no está solo o exclusivamente, oye, que sí, que puedes recriminar cosas al gobierno. De acuerdo, puedes, pero no hables solo de eso porque al final lo que le afecta a la gente de a pie, pues nos podemos quejar del gobierno, pero lo que más nos afecta es nuestro bolsillo, y si nuestro bolsillo está bien o mal, pues va a ir seguramente independientemente de si el gobierno de España tiene más o menos corrupción, aunque es totalmente inmoral que vayan a ir robando no sé más, ¿no? Pero ya decimos, el problema es que la crítica viene desde el PP, que también tiene cosas de las que dar explicaciones, también es eso. Ya decimos, aquí el problema no es queremos que se vaya Pedro Sánchez, que sí, que debería dimitir y demás, que ya lo hemos dicho, y Carlos Mazón también en su momento, y ahora también, es decir, no, que dijimos en su momento que tenía que dimitir, pero si no lo decimos por no cansar, pero también tenía que irse el hombre porque la gestión que hizo el Guadalajara no fue la mejor, precisamente, no fue la mejor, ni mucho menos. Pues decimos, sí, que se vaya Pedro Sánchez, que se vaya el PSOE. Lo que pasa que, en mi caso, si yo digo que se vaya, no es para que venga el que está enfrente, que es de color azul, con unas siglas PP, porque ese va a hacer lo mismo. Ese va a hacer lo mismo. Eso hay que reconocerlo, va a hacer lo mismo. Y tampoco hay ningún otro partido en el bloque parlamentario que genere ilusión, ¿no? Lo decía Sonsoles Onega en una entrevista que le hicieron en marzo, que ya votó en blanco, que es que ya no ha encontrado a nadie que le convenza para que mejore las cosas de este país y las ponga bien. No, porque al final es que esto se ha demostrado siempre. Esto se ha demostrado siempre. Si decimos que no, pero ¿por qué dices de PP si no ha gobernado en los últimos 7 años? Bueno, porque ya hemos visto lo que han hecho anteriormente. Y ilusión pues no genera especialmente. Y estos están por eso intentando aprovecharse de que el otro está mal para gobernar ellos, en fin. Que aquí los políticos son iguales y están para lo que están. Lo llamativo es que a pesar de que todos los políticos sean iguales y demás, me enteré yo que en Málaga hubo un meeting al que fue Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, y resulta que 200 personas se tuvieron que quedar fuera. Se quedó chico el sitio en el que hicieron el meeting. Y yo dije, ¿tanta gente va a los mítines? Hombre, a ver, es verdad que cuando yo lo veo por la tele, los mítines están llenos de gente y que aplaude y demás, pero tanto como para que 2000 personas se quedaron fuera, una barbaridad. Yo sí he ido a algún meeting político, creo que solamente he ido a uno, y fui a un meeting de Podemos, en la Universidad de Málaga, un meeting que dio Pablo Iglesias. Bueno, pues yo fui, pero por curiosidad, que a mí lo que diga ese señor ni lo comparto ni me interesa, pues fui por curiosidad, por ver cómo está eso creado, el cotarro ese, a ver cómo
bueno, como es, por curiosidad, vaya, como si me dicen, ve a un meeting de Vox, o ve a un meeting de PP o de PSOE, pues mira, si alguien me invita a ir, pues yo iré por curiosidad, pero y por ver, pero no porque, venga, voy a aplaudir ahí, oh, qué bien, ha hablado Santiago Abascal, o Pedro Sánchez, o Alberto Núñez Feijóo. Yo cuando fui a meeting de Podemos no aplaudí, ¿no? De hecho, yo fui porque fui a la Universidad de Málaga, estaba estudiando ahí, y en fin, ni siquiera, cuando me fui ni siquiera había hablado para la iglesia porque me tenía que ir, tenía clase. Pero bueno, si por mí me habría quedado entero, pero es que, chicos, es que también tiene unas obligaciones que hacer. Bien, de hecho, cuando digo que todos los políticos son iguales, fijaros en la noticia que ha salido esta semana. El Partido Socialista y Compromís han roto su cordón sanitario con el PP y Vox en la Generalidad Valenciana para que los diputados cobren el paro. Fijaros lo que digo. El PSOE siempre, Vox ultraderecha, la resurrección de Franco, qué malos son, nos van a quitar nuestros derechos, nos van a quitar la democracia, tal y como dicen tantas personas como Sergio del Molino en Columna del País. ¿Qué dicen eso? Oh, la ultraderecha nos va a robar la libertad y va a volver Franco. Pues mucho decir eso, pero cuando el PP y Vox han propuesto que los diputados cobren el paro, ahí la izquierda... Ahí sí se ponen de acuerdo, ¿eh? Para cuando les conviene a ellos cobrar dinero de más, ahí sí que se ponen ellos de acuerdo, fijaros. Así que muy mal tanto por el PSOE como Compromís como por el PP y por Vox. ¿Por qué? ¿Cómo se les ocurre hacer que los diputados vayan a cobrar el paro con lo que ya cobran? Es decir, los diputados o los políticos, ¿vale? Los políticos, pues, no son políticos de por sí, tienen otras ocupaciones, ¿eh? Los políticos, pues, yo que sé, algunos es electricista, otros carpintero, otros abogado, otro registrador de la propiedad, otro es periodista. Lo que pasa es que la política tienen, yo que sé, como el que empieza una aventura empresarial, a ver cómo sale esto, por curiosidad, se mete, igual, porque al final que quiere arreglar de verdad el país, se quiere ofrecer a la gente, no se mete en eso, porque al final ve lo que es en realidad y se sale. Por lo menos lo que dice mi abuela, y yo la verdad es que lo comparto. ¿Cobrar el paro de qué? Si cobran ya un montonazo de dinero. Vamos, cobran muchísimo más de lo que ya querría cobrar un trabajador que está explotado absolutamente. Y ellos pues casi pues no dan palo al agua porque son 350 diputados en el Congreso de los Diputados. Conocemos apenas a unos cuantos. No conocemos ni a la mitad de todos los que están ahí. Y si no los conocemos será porque salen poco y participan poco. Así que ahí va el tema. Por cierto, ya que seguimos hablando de política y demás, dicen que ha habido polémica por la nueva señal Podimita en la DGT que indigna a los conductores. Y esta es otra cosa por la que también merece una crítica debido a cómo tienen la sanidad y otras cosas en los políticos. Resulta que los políticos son mucho de hablar, pero después poco de hacer. Y lo único en lo que se gastan el dinero es en cosas que a ellos les interesa. No me refiero ya a simplemente cosas de me lo gasto en señora de compañía o en sustancias estupefacientes, sino que el dinero se lo gastan en tonterías que no van a solucionar nada. Porque ¿de qué me sirve que pinten un banco de color arcoíris? Que sí está muy bonito. Ah, por cierto, es cierto. Se han cumplido ahora 20 años de la aprobación del matrimonio homosexual en España. Fue el tercer país después de haberlo aprobado, ¿no? Países Bajos y Bélgica. Bien. ¿Cómo decirlo? Efeméride que se ha cumplido ahora. Bien. Pues, ¿de qué me sirve ahora que pintes un banco de colores arcoíris? Que me pintes... yo que sé, un paso de cebra de colores arcoíris, de que me pongas en todos los carteles de violencia de género, violencia machista, o de, yo que sé, monta el ban contra las violencias machistas, o cosas así. ¿De qué me sirve que tú, como el caso que pone aquí, una señal de tráfico me la cambies, porque la señal de peligro colegio sale lo que es el monigote de un niño cogiendo de la mano a una niña más pequeñita, y lo que han hecho es invertir el orden, poner a la niña grande acompañada de la mano de un niño pequeño? Ese tipo de cosas que no aportan nada, que simplemente son cosas por gastar dinero por gastarlo, porque una persona que se está muriendo en un hospital, una persona que no tiene, que está esperando una operación y la tiene totalmente desatendida la sanidad, ¿qué le importa que un paso de cebra esté pintado de blanco, del color que sea, para que me lo ponga de colorines o un banco, o que me pongas ahora a cambiar todas las señales que hay en las carreteras españolas, que son un montón, simplemente para cambiar al niño por la niña, porque es que hay que ser más feminista? Eso no es ser feminista, eso, si uno es feminista de verdad, pues de verdad se planta a hablar cosa de la igualdad de los hombres y las mujeres, pero no te pones ahí a cambiar una señal de tráfico. Y de hecho, otra cosa, las leyes de género,
¿cómo se llama? Promociones y campañas contra la violencia de género, violencia machista. ¿De qué sirven si cada vez se matan, por desgracia, a más mujeres y también a más hombres? ¿De qué sirve? Porque al final... si por lo menos tuviera de algo las campañas, pues mira, oye, es verdad, se ha reducido el número de asesinatos, pero es que siguen subiendo, es que es lo peor, es que siguen subiendo. Entonces, algo no se está haciendo bien, y se tendría que emplear mejor el dinero. Pero bueno, en fin, es lamentable esto. Por cierto, hablando de señales, ahora ha habido otra señal que han sacado, que es de como una señal así en vertical, muy larga, que tiene como un copo de nieve encima. Bueno, no es un copo de nieve, pero lo parece, y por lo visto es una señal que indica que en ese lugar empiezan carreteras nacionales, me parece. Es lo que la señal noticia que ha salido. Bien, pues sobre todo esto que se gasta dinero en tonterías, cosas que no sirven, pintar paso de cebra de colorines y bancos y poner pancartas que no solucionan nada, ni aportan nada al final, la práctica, digo, en la práctica. Porque yo qué sé, si por lo menos tú pones un cartel de, yo qué sé, no sé qué, he dicho Montalbán. Bueno, Montalbán porque siempre que voy a Montalbán me aparece Montalbán contra la violencia de género. Contra que yo estoy de acuerdo en contra la violencia de género, pero contra los hombres y contra las mujeres. ¿De acuerdo? El problema es que ese cartel solo va contra la violencia hacia las mujeres. No contra la de los hombres, que también la hay. Menos, pero también la hay. El problema es que tú pones ese cartel ahí, pero al final, yo qué sé, si por lo menos si viera que baja el número de asesinatos, vale, pero es que sigue subiendo, entonces, en fin, algo no se está haciendo bien. El problema más importante es cuando la gente tiene que irse de tu país a emigrar fuera. Los chinos, hasta ahora en España, eran un montón de chinos en España, eran un montonazo de chinos. Los chinos venían aquí a España, abrían sus bazares y estaban muy cómodos en España. Pues algún problema hay, yo no sé si será de tinte político, de inseguridad, que estará pasando, pero resulta que la noticia que ha salido esta semana es de un análisis que dice que los chinos se están yendo de España ante el deterioro de la calidad de vida y la economía. Han detectado un cambio. Por lo visto, según dice aquí el dato, la tendencia muestra un incremento en los últimos 3 datos publicados. Dice que en el tercer trimestre de 2024 salieron de España 1.500 chinos, una cifra que pasó a ser de 3.200 chinos en el cuarto trimestre y que asciende a 3.600 chinos que se han ido de España en los primeros 3 meses de 2025. Y por contrario, no aparecen llegadas de ciudadanos chinos a España entre las 10 primeras posiciones de países sí, bueno, de nacionalidades de gente de nacionalidades que llega a España, digamos. Así que los chinos que tanto vienen a España, que nos hacen la vida muy sencilla, porque de hecho, son muy trabajadores y muy currantes los chinos, están abiertos hasta el domingo, resisten todo tipo de obras que se les pongan encima y siguen y siguen y siguen ahí, se están yendo de España, y eso también es una muy mala señal, porque venían aquí y yo creo que ellos estaban cómodos, también nos ayudan a nosotros, y se están yendo, y eso será por algo, pero bueno. Entre otras cosas que han ocurrido en estas semanas, entre el barullo de cosas desaparecen ciertas cosas. Una curiosidad es una curiosidad tecnológica que dice lo siguiente: adiós teléfonos móviles para siempre, las tarjetas SIM serán reemplazadas por un nuevo dispositivo llamadas tarjetas SIM digitales. Voy a explicarlo exactamente, pero sí, sabéis que los teléfonos móviles pues tienen dentro una tarjeta SIM, que es el que tiene tu número de teléfono, para que tú puedas usar tu teléfono móvil con ese número y llamar a quien necesites. Bien, pues ya todo está tan moderno que vamos a tener que despedirnos de las tarjetas SIM de los teléfonos móviles, porque este nuevo dispositivo que va a existir dice que se va a llamar eSIM, la SIM de toda la vida, pero con una E minúscula delante, y se llama eSIM porque es una tarjeta SIM que no se puede tocar físicamente porque es electrónica. A diferencia de la física, para que comience a funcionar hay que activarla y no insertarla en el teléfono como se hacía como antes. Por lo demás tienen la misma utilidad. Dicen que esas tienen mayor flexibilidad, se pueden cambiar de operador móvil de forma rápida y sencilla, se pueden abrir múltiples perfiles como en el Netflix, en el HBO, en la Nintendo Switch 2, que puedes abrir en la PlayStation 4 o 5, puedes abrir varios perfiles en la misma consola.
es más cómoda, una tarjeta física, te permite adquirir cualquier plan de datos locales de forma rápida y sencilla al viajar, evitando tarifas de roaming y nada, y también evita el riesgo de pérdida o daño de estas tarjetas, lo cual es algo muy interesante. Habrá que ver esto cómo se va implementando, pero parece bastante positivo este avance. Habrá que ver porque también hay gente, bueno, positivo. Ahora, ojo, lo de las tarjetas eSIM, mientras que sea algo complementario, las tarjetas SIM está bien, pero que no lo sustituya, porque hay mucha gente que no tiene teléfonos inteligentes modernos, hay mucha gente que tiene teléfonos de toda la vida con teclas y que no quieren teléfono móvil moderno, y a esas personas veo difícil que la eSIM esta nueva les sirviera, así que espero que lo de la eSIM no sea algo sustitutivo y sea algo complementario, que lo tenga el que quiera, pero no sea sustitutivo, porque si no va a haber gente que no va a poder utilizar esta nueva eSIM en su teléfono móvil porque es un teléfono más antiguo, y hay que respetar quien quiera tener un teléfono antiguo, incluso al que no quiera tenerlo. Cuenta que al final nos enganchamos a esto un montón y lo usamos más para otras cosas que para llamar, ¿no? Pero bueno, lo que sí que tenemos que decir, entre otras cosas, y a lo que hay que darle un homenaje, es a Manolo Pollán. Manolo Pollán es considerado la voz del tenis en España, y poco he escuchado yo hablar de la retirada, de la jubilación de Manuel Pollán. Bueno, jubilación no sé si llamarlo, porque dice Manolo Pollán que él va a seguir de alguna forma ligado a Eurosport comentando partidos de tenis. Pero lo cierto es que ha colgado los cascos, el micrófono, se ha retirado. Y ojo, porque es que se va de comentar partidos de tenis después de 31 años en Eurosport, más de 3 décadas, que se dice pronto. Se despidió en la final del dobles femenino de Roland Garros, se despidió y de hecho le hicieron un muy bonito homenaje, de la misma forma que a Rafa Nadal le pusieron una plaquita con su nombre, con su huella, con el número 14 de los 14 Roland Garros que ganó en la Philippe Chatrier, la pista principal de donde se celebra este torneo. Pues en la cabina en la que Eurosport comenta los partidos de tenis, le han puesto una placa diciendo que esa era la cabina de Manolo Pollán, que había estado de 31 años, y la verdad es que muy merecido homenaje a este hombre, que sinceramente a mí me encanta cómo comenta los partidos de tenis, porque los comenta de una forma muy jovial, de una forma muy informal, coloquial, y también te dice cosas de sentido común ahí, la lanza en medio, y me encanta cómo lo hace. Una lástima que se ha retirado. Dice que el hombre, es que si no se le iban a dar los 75 años y está más nativo. Así que nada, se da. Me encantan los pocos partidos de tenis que puedo escuchar de él, porque claro, a ella le tenían relegado a partidos de tenis que igual no te ponía a comentar un Carlos Alcaraz o contra Djokovic o contra Jannik Sinner, sino partidos de menos quizás interés general, de audiencia, pero vaya, me encanta. De hecho, en Mistakes, en nuestro patrocinador, que no lo he dicho, es cierto, nuestro patrocinador Mistakes, el blog de los errores en los medios de comunicación y en la calle, pues hubo un error que tuvo Manolo Pollán como... No como protagonista, porque el error no fue suyo, fue los Juegos Olímpicos de los últimos que hubo en París, que hubo una infografía en pantalla que ponía un cruce de semifinales que estaba equivocado, porque por lo visto había pasado a semifinales un jugador que había perdido un cuarto de final, y dijo Manolo Pollán algo así, en la final, bueno, pone que no sé quién, no es no sé quién, como diciendo, él corrigió una infografía que habían puesto de los Juegos Olímpicos en Eurosport, así que ya digo... Nada, por lo menos hay que dar sus narraciones y ojalá que le sigamos viendo, yo qué sé, por algún sitio, seguirá apareciendo, digo yo. Y sobre periodistas, también tenemos que dar la bienvenida a Matías Prats IV, ¿no? Esto es una dinastía como la de los reyes. Primero estuvo Matías Prats Cañete, que era el primer Matías Prats, narrador en corrida de toros y en otra serie también de espectáculos deportivos. Matías Prats Luque, que se presenta Antena de Noticias... lleva ya 50 años en la televisión, también con Estudio Estadio en su momento. Después Matías Prats Chacón, que es el tercero de la familia, que también estuvo ahí en BO7 presentando los deportes, está ahora en Mediaset, en los deportes. Y ahora pues él ha tenido un hijo, le ha puesto Matías. De hecho yo me acuerdo que en 2022 una entrevista que hizo Grupo Risa le preguntó, oye, si tú tienes un hijo le vas a poner de nombre Matías también. Y el propio Matías Prats Chacón, el tercero de la generación, dijo,
sí, la tercera generación, quiero decir, dijo, uff, pues no sé si ponerle Matías Prats, es que ya estamos muy pesados los Matías Prats con tanto, bueno, pues yo creo que es bueno que continúe la dinastía, esta ya familia que todos admiramos, desde luego a todos, al abuelo, al padre, al hijo, seguro que también al hijo de Matías Prats Chacón, pero si que te dedicas al periodismo, que no sabemos, eso también habrá que verlo. Pero sería buenísimo, sería el cuarto Matías Prats periodista. Pues bien, ahí está el tema, así que nada, pues enhorabuena a Matías Prats Chacón y a su mujer por la paternidad, la maternidad respectivamente. Y nada, pues cuarto Matías Prats, seguro que Matías Prats Luque está muy contento también. Y Matías Prats Cañete, allá donde esté, pues seguro que también admira a su bisnieto. Bien, sobre todo esto, aquí una pequeña reflexión que tengo apuntada, que no demos nunca por hecho nada, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Cuando siempre vamos con la vida muy rápida, haciendo planes, diciendo va a pasar esto, voy a hacer no sé qué, y nunca podemos dar por hecho que vamos a hacer todo, porque fijaros la noticia que ha salido ya hace casi 15 días. Dice Sunjay Kapoor, presidente de la empresa de componentes de automóviles Sona Comstar y amigo del príncipe Guillermo, es el príncipe William, británico, falleció tras tragarse una abeja mientras jugaba al polo. Bueno, digo británico, bueno, de Inglaterra, pero en realidad del Reino Unido entero, pero bueno. El caso es que este hombre, Sunjay Kapoor, ha fallecido tras tragarse una abeja mientras jugaba al polo. Esto evidentemente es un acto inmediato. Tú estás tranquilamente haciendo algo, como una montaña rusa también, ¿no? Que vas a una velocidad muy grande, te encuentras de frente a una mosca, una avispa, lo que sea un ser volador, pequeñito, te lo tragas sin querer porque vas a una velocidad muy grande y no te da tiempo a reaccionar ni a evitarlo y te mueres. Y es inevitable porque no te da tiempo a reaccionar. Entonces quiero decir que en cualquier momento, es que ya decimos, tragarte una abeja. ¿Quién piensa que le pueda pasar eso? Ni el propio Sunjay Kapoor lo sabría, ni se lo imaginaría. Así que mucho cuidado siempre con las cosas que están pasando, más todavía. Pero es que en cualquier lado te puede pasar cualquier cosa que ni te imagines. Y en este caso ha ocurrido, se ha tragado una abeja y ha fallecido el hombre. Así que, una reflexión. Y con cuidado siempre por ahí, porque se puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Luego, entre otras cosas que han ocurrido, es llamativo. Atención porque esto es bastante curioso. Resulta que ha saltado la noticia de que ha habido un cargo del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que se ha casado consigo mismo. Se trata en este caso de Stefan Soriano, director general de Diversidad de la Generalidad Valenciana. Ha causado revuelo al anunciar en sus redes sociales que se ha casado consigo mismo. Por lo visto todo esto es que él había hecho una apuesta de me voy a casar tal día. Y si en tal día no tengo pareja me casaré conmigo mismo. Y al final el hombre pues ha cumplido su palabra. Ahora, no me digáis que es llamativo que uno se case consigo mismo. Bien, pues dice que es que se ha casado consigo mismo, su sueño era casarse en el Molino del Ballestar, una masía en Benaguacil, y decidió cumplirlo a pesar de no tener pareja. La ceremonia fue más bien una performance, una actuación, con la asistencia de figuras políticas y amigos. Soriano explicó que todo comenzó hace 2 años cuando reservó la fecha para su boda sin tener pareja. Igual es curioso también, que te dejen reservar una fecha de boda sin tener pareja. Dice, aunque no encontró a alguien con quien compartir su vida, decidió seguir adelante con la celebración. Contó con la ayuda de sus tías para organizar el evento, que incluyó productos y vinos locales y... En fin, aunque Soriano ha descrito el evento como una broma con mucha expectación, su decisión ha generado debate y críticas. Algunos lo ven como una celebración de la individualidad y la autoaceptación, mientras que otros lo consideran una burla del instituto del matrimonio. Bueno, en fin, yo digo una cosa, yo no me casaría conmigo mismo, a ver, cada uno que salga y hacer lo que quiera, pero yo qué sé, me saldría raro a mí, pero ya digo, a mí, este hombre, Stefan Soriano, pues mira, no ha querido hacerlo, pero yo lo veo raro, no sé, lo veo raro, es curioso, no sé, me quedo un poco...
yo qué sé, el hombre, si no tiene pareja, podría haber cancelado la boda y haber empleado el dinero en otras cosas, yo qué sé, más útiles, porque al final, si te casas contigo mismo, no sé si oficialmente quedas como casado a nivel civil, no lo sé, que no lo sé. Por cierto, ya que hemos hablado de PP en la Comunidad Valenciana, resulta que creo que es en el Parlamento Valenciano, en las Cortes Valencianas, pues cada partido político tiene un despacho y tiene despachos que puede tener ventanas y que dan a la calle. ¿Qué pasa? Que el partido político Compromís resulta que ha decidido en sus despachos que dan a la calle en las Cortes Valencianas, ha decidido poner carteles de Mazón dimisión, lo que hemos dicho antes, exigiendo la dimisión de Carlos Mazón, el presidente de la Generalidad Valenciana. Y lo que han hecho PP y Vox ha sido tapar las ventanas de las oficinas de Compromís en las Cortes para que no se vean los carteles. Claro, tú pones desde dentro de tu despacho en la ventana un cartel pegado de Mazón dimisión y van y técnicos de la Generalidad Valenciana y te tapan la ventana por fuera para que no se vea el cartel. Fíjate qué cosas. En fin, así se destina los políticos el dinero, muy útilmente, irónicamente. Una curiosidad, que esto sí que es una cosa que no se entiende, como decimos que una región pueda participar en un torneo separado de su país cuando no es un país independiente, hablamos de la Paz Concada, como diría Miquel Jiménez. Hablamos aquí de que España había humillado a la selección vasca en su primer partido cara a cara, que en este caso pues Erika Mugartegui y Aray Lejardi pues habían ganado, es decir, habían ganado ellas jugando por España a la selección vasca. Y eso lo dije la semana pasada. Pero claro, me gusta a mí decirlo todo, las dos caras. La selección masculina también se enfrentó a la selección vasca y perdió. Lo que pasa es que decimos, tanto la selección española está formada por vascos y la vasca también, porque al final los que juegan con España, lo han explicado en varios reportajes, los familiares de estas deportistas que han participado con España y no con las vascongadas, pues dicen que lo han hecho porque la selección vasca no les llamó a ellas. No les dijo, no les llamó, no les garantizó que pudieran participar y entonces han dicho, pues vamos con España, dejando de lado cuestiones ideológicas, políticas y demás. Jugamos con España porque nos han garantizado un puesto y es lo que han hecho y han ganado, incluso les ha salido bien. A la selección masculina pues no ha sido así. Por cierto, estos encuentros han sido dentro de la Liga de Naciones, que por cierto hay que aclarar que la Liga de Naciones de cesta punta no es una competición oficial, según la Federación Española de Pelota Vasca, pero se supone que participan para proteger los intereses de los deportistas españoles. La federación explica que su participación no se ajusta a la ley del deporte. La Liga de Naciones es clasificatoria para el Campeonato del Mundo Absoluto de 2026 y que la Federación Española ha dejado claro que aunque no participará en la Liga de Naciones, aunque participará, quiere decir, porque ha participado de hecho, no la considerará una competición oficial según la ley del deporte, y que esta decisión, pues decimos que para salvaguardar la situación de los deportistas españoles en esta disciplina. Pues bien, en este caso, la pareja masculina de la selección vasca, conformada por Aritz Ezquiaga e Imanol López, ganó la medalla de oro en la Liga de Naciones al derrotar a Francia en la final. Lo que pasa que es verdad que previamente habían derrotado a la selección española. Eso hay que decirlo también. Es decir, que no ha ganado todo la selección española a la vasca. En la femenina sí, en la española no ha sido así. Bien, bueno, y dicho esto, hubo una serie de cosas que han ocurrido así en estas semanas que han sido importantes. Por ejemplo, tenemos que hablar aquí de la isla de La Palma, porque si no tenían suficiente con la erupción del volcán, pues les ha pasado lo que nos pasó a nosotros aquí en la península cuando se fue la luz. Y es que en este caso se ha ido la luz en la isla de La Palma. Por lo visto dejaron a más de 50.000 usuarios sin luz durante 2 horas. Y por lo visto en Endesa han comunicado que hubo un fallo en la planta de Los Guinchos debido al disparo de una turbina de generación. Y que eso pues produjo que hubo un apagón y que se restableció la totalidad de la luz sobre las 22 horas. Esto fue ya hace 2 semanas, hace ya bastante, pero una cosa que ha pasado para que veamos que ya no puede estar tranquilo en ningún sitio. Se liberaron los archipiélagos, el Canario y el Balear, y ahora pues al Canario una parte le ha afectado también. En fin.
Y por si no fuera poco, el problema de los trenes continúa. Otra vez, la estación de Chamartín en Madrid ha tenido interrupción. Esto fue también hace ya 2 semanas, del servicio de alta velocidad. Dice, una locomotora de cola de un tren perdió un eje, lo que causó una pérdida de extensión en la estación. Esto ha afectado a todos los trenes con origen o destino en Chamartín, con retrasos de entre 1 y 2 horas. Así que es un tema también bastante complicado. Vemos por aquí. Y nada, pues si no fuera suficiente todo esto, también tenemos que hablar de huelgas diferentes, porque por lo visto, eso sí que es verdad, iba a haber una huelga en Cádiz, pero finalmente los sindicatos y la patronal han llegado a un acuerdo y han desconvocado la huelga. Era una huelga del metal en Cádiz que iba a hacerse. También iba a haber otra huelga en Cantabria del metal y también se ha acabado desconvocando, porque han llegado a un acuerdo finalmente. La de Cádiz se ha desconvocado después de 5 jornadas de paros, y que UGT celebra un nuevo convenio que se ha dado el por válido con el no de comisiones obreras. Dicen aquí que, bueno, pues nada, que tras las numerosas negociaciones y protestas, el nuevo convenio colectivo firmado hasta el 2031 elimina los fijos discontinuos a tiempo parcial, prioriza la antigüedad a la hora de contratar y suprime un punto dedicado a la incapacidad temporal, según ha informado Radio Nacional de España. Y también se ha salvado pues el tema de los salarios de nueva incorporación, al aceptar la patronal finalmente la propuesta de los sindicatos. Así que, bueno, eso en este caso la de Cádiz, porque si nos vamos en este caso a la de Cantabria, que también ha habido ahí, como decimos, otra huelga, pero también ha sido desconvocada, pues dice que se ha llegado a un acuerdo para desbloquear el convenio que afectaba a más de 22.000 trabajadores, la mejora de la póliza de seguros, que pasa de 18.000 a 24.000 euros, aumento de la retribución en las horas de nocturnidad del 25 al 30%, reducción del tiempo de desplazamiento a media hora y mejora de paga de vacaciones con 30 días adicionales de plus convenio y reconocimiento de la enfermedad profesional como accidente laboral. Eso por ahí. Lo que pasa que por contra sí que hay otra huelga que no ha habido noticia todavía de que ha sido desconvocada. Y es una huelga que esto sí que puede jorobar mucho a Baleares, porque Baleares, pues una de sus principales fuentes de ingreso es el turismo. Y atención, porque los sindicatos de la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras han iniciado movilizaciones en Baleares debido al bloqueo en la negociación del convenio de hostelería. La concentración, pues bueno, han reivindicado, eso fue también hace 2 semanas, una movilización, pero que es una huelga que amenazan con que se extienda todo el verano. Eso sería un fastidio para Baleares, porque si hay huelga en el sector de hostelería en Baleares en verano, que es el momento de mayor ebullición del turismo en Baleares, es un problema para la economía de Baleares. Dicen que quieren lograr un acuerdo que mejore las condiciones laborales y salariales de los empleados del sector, que son unos 180.000 trabajadores. Reclaman mejora de condiciones laborales y salariales, subida salarial justa y reducción de la jornada laboral, mejora de la salud laboral y la conciliación entre el trabajo y la vida personal. Lo cual tienen razón y es verdad. Hay muchos trabajadores que están mal trabajando, porque están trabajando en exceso, porque les están explotando. Y es una reivindicación importante la que están haciendo. Luego, a pesar de que todo parece que estamos en un momento tan malo de todo, pues hay algunos pequeños acuerdos que llegan a poder vislumbrar algo de positividad. Y es que el gobierno de Aragón, que está liderado por el Partido Popular, por Jorge Azcón, que por cierto ha sido protagonista en las últimas semanas porque no ha ido en un primer momento a atender a los afectados por unas tormentas que hubo en el sur de Aragón, en la zona del sur de la provincia de Teruel, porque se ha conocido que estaba en una boda. Entonces Jorge Azcón pues estaba en una boda, dice que a 3.000 kilómetros de Aragón, y no pudo ir a atender a los afectados en un primer momento. Fue al día siguiente. 3.000 kilómetros no, serán menos, porque dice que la boda era en Galicia. Si no, podían ser 3.000 kilómetros, la información estaría mal. Dice, Azcón viajó en coche oficial a la boda en Galicia, que retrasó según su regreso a Aragón tras las tormentas. Fue en coche oficial a una boda. Pues querido Jorgito, pues se llama Jorge Azcón, Jorgito. Por favor, no seas como Pedro Sánchez
Decimos que todos los políticos son iguales al final, todos los políticos son iguales, pero ojito, el coche oficial está para cosas oficiales, una boda, que no sea una boda de los reyes, una boda de la infanta, de la princesa, o una boda de una persona del Estado, no puedes ir a una boda en coche oficial. ¿Por qué has ido a una boda en coche oficial, Jorge Azcón? No puedes haber ido, yo qué sé, en un coche normal. Yo qué sé, en un coche alquilado, haber contratado a un chofer, yo qué sé. Es que el coche oficial están para cosas oficiales. Y dice que no tenía Falcon para volver rápido a Teruel. A ver, eso puedo entenderlo, pero es que eres el presidente de una comunidad. Es que... Pero una cosa, hablamos de Jorge Azcón, pero Adrianito, vamos a decir también Adrianito Barbón, el presidente de Asturias, se ausentó del gobierno de Asturias unos cuantos días porque tenía un viaje que ya había planeado, en plena crisis, porque había dimitido su consejera de educación, y ahora se va a ir unos cuantos días fuera. Que soy presidente de Asturias, pues me da igual, como si fuera, yo qué sé, un viaje, ¿no? Como si fuera un hobby. Soy presidente de Asturias y mis ratos libres. O soy presidente de Aragón y mis ratos libres. Pues esto no es así. Una cosa, también es decir que estoy hablando muy airadamente, sin conocer el contexto personal, tanto de Jorge Azcón como de Adrián Barbón, sin saber exactamente, pues, lo que sé, si es que tenían algo más que no se pueda contar, porque no podían ir en su momento a atender en un primer momento a los heridos afectados por las tormentas o por la crisis de gobierno en Asturias, pero bueno, en fin. Estábamos hablando en este caso de Aragón, porque bueno, ya que hemos hablado de eso, a ver, pues el hombre, pues Jorge Azcón, pues hay que reconocerle también que ha hecho una cosa importante, y es que ha logrado poner de acuerdo a PP y PSOE, en el sentido de que ha logrado poner de acuerdo al mismo tiempo al gobierno de Aragón del PP, a las diputaciones de Teruel y Huesca, que son del PP, y a la Diputación de Zaragoza, que es del PSOE. Es uno de los pocos bastiones que le queda al PSOE en Aragón después de las últimas elecciones autonómicas y municipales. ¿En qué consiste el acuerdo que han formado las 3 diputaciones con el gobierno de Aragón? Que recuerdo, una de las diputaciones es del PSOE, la de Zaragoza. Pues además es una cosa buena, es una buena noticia que se han puesto de acuerdo, pues es una cosa importante, es una lucha contra la despoblación. Dice que han puesto una inversión de 64 millones de euros en 4 años para mejorar la accesibilidad a servicios básicos como la banca, salud, la educación y la conectividad en municipios con mayores dificultades. El objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades para todos los aragoneses, independientemente de dónde vivan. El acuerdo también busca fomentar la solidaridad y la cooperación entre las instituciones públicas y los municipios. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado la importancia de trabajar juntos para abordar los desafíos de la despoblación y ha asegurado que este acuerdo es un paso importante en esta dirección. El acuerdo incluye medidas como mejora de accesibilidad a servicios bancarios y financieros, fomento de la conectividad y la banca ancha en zonas rurales, y la banda ancha, dicho banca ancha, no banda ancha, mejora de la atención sanitaria y la educación en zonas despobladas, apoyo a la economía rural y a la creación de empleo, y que en resumen el acuerdo busca abordar los desafíos de la despoblación en Aragón mediante la inversión en servicios básicos y el fomento de la cooperación entre las instituciones públicas y los municipios. Pues bien, es una cosa importante porque la despoblación, por desgracia, Aragón es una de las regiones que más sufre este problema. Y es importante, si pueden frenarlo, invirtiendo cosas. A ver si por lo menos pues, el ejecutivo de Jorge Azcón puede conseguir que no haya tanta gente que tenga que ir y se de su tierra, de Aragón en este caso, para buscar un empleo o para trabajar en lo que ellos quieren. A ver. Vale, pues más cosas. Ahora sí que tenemos que empezar a hablar de cuestiones políticas. Es una noticia que teníamos ya desde hace unas cuantas semanas, lo que pasa es que ha recobrado importancia debido a que ahora se ha confirmado. ¿De qué hablamos? Puede que la Comisión Europea ha presentado sus observaciones sobre la ley de amnistía española en el marco de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas. Aunque no considera que la ley afecte directamente a los intereses financieros de la Unión Europea, sí critica algunos aspectos de la normativa. Entre las críticas se encuentran la falta de claridad en la definición del ámbito de aplicación de la amnistía, el plazo de 2 meses para la aplicación de la amnistía que considera demasiado corto, la exclusión de la parte demandante, la sociedad civil catalana, en los procedimientos de amnistía y el levantamiento de las medidas cautelares sin suspensión del plazo de 2 meses. La Comisión Europea también considera que la ley de amnistía puede ser considerada una autoamnistía porque la ha hecho el gobierno, es decir, en realidad la autoamnistía es así.
porque la han pilotado en todo momento los independentistas, teniendo al gobierno agarrado cogido por el mango, tiene el sartén por el mango, digamos. Y ya que dicen que la amnistía fue aprobada con los votos de sus beneficiarios, de los que se van a beneficiar de la amnistía, y forma parte de un acuerdo político para la investidura del gobierno. Es decir, que la investidura del gobierno dependía de la amnistía. Es decir, que no era que se ha aprobado porque ellos crean que la amnistía es importante, sino que se ha aprobado como instrumento para la investidura de Pedro Sánchez. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá la última palabra en este asunto, pero es que el Tribunal Constitucional resulta que ha vuelto a ser noticia en estos días porque el Partido Popular había presentado un recurso y se lo han anulado. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional ha aceptado la ley de amnistía, que tendrá todavía que ser avalada por la Unión Europea. Y en este caso, Puigdemont aún así considera que es insuficiente la amnistía, porque él cree que como a él no le amnistían, pues él cree que es insuficiente. ¿Por qué no le amnistían? Por la malversación. Porque el delito de malversación no está contemplado en la amnistía y por eso Puigdemont no puede, en este caso, ser amnistiado. Y malversación es, pues, utilizar dinero público para otros fines diferentes a los que tú dices que lo has destinado, ¿no? Es como engañar a la gente. Pues claro, se ha destinado, pues, para este referéndum ilegal, que una cosa, lo volvemos a decir día a día, se va a dar una amnistía, pues al gobierno le da igual, se la suda todo, pues en este caso la amnistía se le va a dar a gente que dice que lo va a volver a hacer, ¿eh? Tú estás dando una amnistía a un delincuente que dices que va a volver a delinquir, y te lo está diciendo, está seguro de lo que dice. Un delincuente que no está arrepentido, un delincuente, bueno, varios, porque son todos los consejeros ahí, Oriol Junqueras, Josep Rull y toda esa gente. Está dando una amnistía a gente que no se va a arrepentir de lo que ha hecho, por ejemplo. Y en fin, también a Puigdemont, que dice que eso, que van a hacer otro referéndum ilegal. Bueno, pues bueno, vale, dale a la amnistía, a ver qué pasa ahora. A ver, si dice Santiago Segura que no hace falta hacer torrente, porque con lo que está pasando tenemos torrente para rato, y que ya no hace falta, ¿no?, suscribirse a Netflix, porque ya, pues con ver lo informativo es como ver un capítulo nuevo de la serie de la banda del Peugeot, ¿no?, como se llama ahora la banda de Pedro Sánchez, debido a eso, a que en el Peugeot que Pedro Sánchez recorrió en 2017 para ganar apoyos para ser reelegido tras su renuncia como secretario general del Partido Socialista, que empezó en Asturias, ahí va José Luis Ábalos, que iba también Coldo García, el asesor de Ábalos, e iba también Santos Cerdán, que se ha demostrado también ser un corrupto, presuntamente, todos presuntamente, siempre presuntamente, porque hasta que no esté confirmado es presunto todo. Santos Cerdán, por cierto, ha dimitido como diputado en el Congreso de los Diputados, se ha dado de baja del PSOE y pues con todo lo que está saliendo, pues ha generado, por ejemplo, las lágrimas de María Chivite, que es la presidenta del gobierno de Navarra, que pues que era muy amiga y es muy amiga de Santos Cerdán, y que de hecho es una persona que ya ha dicho que era su amigo, Santos Cerdán, o sea, en el sentido defraudaba. Bien, y ahora decimos, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con Santos Cerdán? ¿No? Porque decimos, ¿por qué? ¿Qué está pasando con Santos Cerdán? No entiendo nada. Igual me diréis, bueno, pues por lo visto Santos Cerdán, dicen por aquí que es que lo que había hecho era una serie de mordidas, en fin, bueno, lo vamos a explicar más claramente, porque en realidad es más gráfico si lo leemos. Resulta que ha habido un informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa, aquella con la que quiere acabar Pedro Sánchez, el gobierno de España, porque le están persiguiendo todos los casos de corrupción. Pues ha habido un informe de la Unidad Central Operativa que implica a Santos Cerdán. Dice: el juez encuentra indicios consistentes contra el secretario de organización del PSOE tras el informe de la UCO al que se ha dado público. El secretario de organización, para que lo entendáis, es una persona importantísima en el PSOE, en cualquier partido político, porque es la persona que se encarga de gestionar las relaciones entre todos los diputados, entre todos los ministros, entre el gobierno, entre los partidos socialistas locales y regionales de cada sitio de España. Entonces, una persona que se encarga de coordinar a todo el mundo para que haya una estrategia común. Bien, pues es el cargo que tenía hasta ahora Santos Cerdán.
Pues en este caso, por lo visto, lo que se está comentando es que se observa a través de diferentes audios cómo Koldo realiza junto a José Luis Ábalos una recapitulación de las cantidades económicas que se les debe a los dos. En las cuantías se unen las adjudicaciones concretas que han podido ser identificadas posteriormente, como la adjudicación de las obras de ampliación del túnel de Velate en Navarra. La UCO sostiene que Koldo García se dirige a Santos Cerdán, por quien discute nuevamente sobre los adeudos concretos, pareciendo ser el propio Cerdán la persona encargada de gestionar estos presuntos pagos. Concretamente, la UCO cree que el dirigente socialista había gestionado 620.000 euros en contraprestaciones económicas dimanantes, presuntamente de Acciona. Acciona es una empresa, ¿de acuerdo?, en favor del exministro José Luis Ábalos y del su ex asesor Koldo García. Ahora bien, a criterio de Koldo García aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono, según consta en el último informe policial que han motivado que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ofrezca al secretario de organización del PSOE declarar voluntariamente, creo que lo iba a hacer este próximo lunes. Así discutían Santos Cerdán y Koldo el pasado 2 de febrero de 2022 sobre cuánto dinero quedaba pendiente por pagar a Santos Cerdán. Dicen que hay informe de organización criminal y cohecho contra Santos Cerdán. Dicen que la Guardia Civil sitúa al dirigente socialista, a Cerdán, como la persona que se encargaba de gestionar el monto y los pagos de las deudas supuestamente contraídas por Acciona con Ábalos y Koldo por presuntas adjudicaciones fraudulentas. Ahí está, adjudicaciones fraudulentas, a dedo, ilegales. O unas sospechas que extrae de conversaciones grabadas por el asesor ministerial con Ábalos y Santos Cerdán entre 2019 y 2023, que discurrían siempre por la exigencia de la cantidad de dinero que se les adeudaba. De hecho, han ido a declarar esta semana José Luis Ábalos y Koldo García, y han dicho que es que ellos, bueno, que ha dicho José Luis Ábalos que las grabaciones que han sacado la UCO, dice José Luis Ábalos que no se reconoce su voz, que él no reconoce su voz en esas grabaciones de la UCO. Pues chico, si no reconoces tu voz, que te lo digo con todo el respeto, vas a tener que ir al otorrino, que te miren el oído, porque es que es tu voz, que quieras decir que no. No sé, creo que lo habían dicho en Horizonte esta semana, en el programa de Iker Jiménez y Carmen Porter, que la voz de José Luis Ábalos de esos audios coincidía al 97% con la de José Luis Ábalos. Así que, José Luisito, con todo el respeto, ve a un otorrino. Conta que no es una cosa mala ir a un otorrino, que si yo tengo un problema de audio, pues va al otorrino y me lo soluciona. Que no lo digo como una cosa humorística, lo digo como algo serio. Todo el mundo, si pensamos mal, diremos que José Luis Ábalos se ha reconocido perfectamente la voz, pero dice que no se reconoce pues para intentar alargar el proceso, para lanzar balones fuera. En fin, este es el tema. Lo cierto es que ahora que estamos viendo todo este tema del Partido Socialista, bueno, que esto dicen que es la punta del iceberg, que saldrá más información relativa al caso, y encima resulta que también han salido diferentes informaciones que dicen que Koldo García pues le pedía a Santos Cerdán trabajo para una mujer llamada Nicoleta, para trabajos públicos, diciendo no solo hay que valer para hacer el amor, digamos. Es lo que le decía Koldo García a... la grabación en la que Koldo García le pedía a Santos Cerdán trabajo para esta mujer. Y también pues todas mis Asturias y todo esto que está saliendo ahora, pues están reconociendo ahora, bueno, porque en el PSOE había José Luis Ábalos, que daba miedo prácticamente, han estado hablando de que si iban a denunciar a José Luis Ábalos o de si no lo iban a denunciar, por esos, en fin, estas actuaciones que están saliendo ahora. Y también pues pues nada, en fin, dice que ya decimos, ahora hay un montón de gente dimitiendo. Por ejemplo, ha dimitido el número 2 del PSOE Navarro al perder la confianza de Chivite, Ramón Alzorriz, todo de Navarra. Y no solamente una cosa en Navarra, se está poniendo el foco en Navarra, pero se está diciendo que es posible que el tema de corrupción del PSOE esté propagado por toda España, porque es una cosa que ya está enquistada. También ha habido un concejal del PSOE en Zaragoza que estaba involucrado en el caso Koldo, ha cesado su labor como portavoz en el ayuntamiento hasta resolver su caso con el partido. Y también otra cosa, ha habido el informe de la UCO se ha sacado en una información que dice que ha habido un mensaje que ha revelado que Santos Cerdán podría haber amañado las primarias en las que ganó Pedro Sánchez en 2014, porque había habido un mensaje de Santos Cerdán que le decía a Koldo García: mete 2 papeletas, y Koldo García le decía: ya está. Es decir, si tú metes 2 papeletas,
de forma fuera del cauce legal, quiere decir que estás adulterando las elecciones. A ver, una cosa que van en contexto. Pedro Sánchez eran unas primarias que, de hecho, yo me acuerdo en este programa, en el programa de Loco del Pueblo, cuando en 2014 pues llevábamos apenas meses del programa, el tema es del PSOE, aquí hablamos de eso, incluso hicimos una encuesta telefónica a gente que trajo aquí, José María Pérez Villaret, mi primo tercero, primo lejano, que al principio participaba en este programa, cuando él quería, porque ya pues igual no le interesa tanto, es libre de hacerlo. Pues me llamaba gente y yo le preguntaba, oye, ¿qué te parece la elección de quién te gusta más que el líder del PSOE, Pedro Sánchez o Eduardo Madina? Y la gente contestaba. Eso lo tenéis aquí en Canal Manolo, lo tenéis por ahí el vídeo si lo queréis buscar, nos veréis mucho más jóvenes. Bien, pues en este caso, en aquellas primarias de 2014, que Pedro Sánchez ganó a Eduardo Madina por como 17.000 votos, es decir, que 2 votos no van a adulterar unas elecciones, no van a cambiar nada. Pero no se está ciñendo el tema tanto ahí, sino si estos 2 votos podría ser el indicio de algo más. Que detrás de poner estos 2 votos en la papeleta hubiera más cosas ocultas en esas elecciones que no se sepan. Y que sí pudieran haber y puede influir más en el resultado. Pero, como decimos, no hay información más allá salida sobre eso. También tenemos otra cosa aquí. Dimite un alto cargo de María Jesús Montero, tras publicarse que cobraba mordidas por archivar pleitos fiscales. En fin, decimos, es que está todo liadísimo en el PSOE. Hay mucha gente que dice, no, va a haber elecciones antes del verano, después va a haber elecciones en 2025. Pedro Sánchez ha comparecido, ya por activa y por pasiva, lo ha dicho, las elecciones serán en 2027 y se va a cortar la legislatura. Y tengo que reconocer que yo le creo. Yo le creo, ¿por qué? Porque Pedro Sánchez, él quiere estar en el gobierno pagando el precio que sea. Así que le da igual, mientras que no les aplique a él, ahora del verano, la gente se olvidará del tema, no habrá tanta crítica ya, se quedará un poco el tema más en segundo plano, se olvidará hasta que salga otro caso de corrupción igual, y pues ahí va a ganar tiempo. Entonces yo creo que él va a votar la legislatura también porque sus socios no le van a hacer caer, porque no les conviene dejarles caer, porque el PNV y el Partido Puigdemont y Izquierda Republicana pues les tiene cogido la sartén por el mango de gobierno y hacer lo que ellos les da la gana, tener el mando del gobierno. De hecho, Felipe González lo ha dicho esta semana, Pedro Sánchez no está gobernando, lo que está gobernando son Puigdemont, Aitor Esteban, Oriol Junqueras, son los que están gobernando, porque son los que condicionan las mayorías en el Congreso. Entonces son ellos los que están gobernando en realidad, no Pedro Sánchez. Pedro Sánchez hace lo que ellos dicen. Entonces Pedro Sánchez es un títere de los independentismos. Pero bueno, de España. Entonces, pues ya decimos, Felipe González ha salido a criticar mucho esta semana a Pedro Sánchez, pero es que hay una cosa que hay que recordar. Felipe González, del año 90, estaba casi igual que el PSOE ahora, con un montonazo de casos de corrupción, que si Filesa, que si los GAL, que... En fin, que Felipe González también tiene historial en su partido cuando gobernaba bastante negativo. Tampoco está muy en condiciones de dar explicaciones, ojo. Aunque vean que en el PSOE te están diciendo que no, que Felipe González es pasado, que es una cosa antigua ya. Así tampoco tiene mucho respeto por él. Pero bueno, lo que estaba diciendo, ha dimitido un alto cargo de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, tras publicarse que cobraba mordidas para archivar pleitos fiscales. Se trata en este caso de José Antonio Marcos San Juan, que ha dejado el cargo y que en este caso han nombrado a José Ignacio Ruiz Toledano como nuevo presidente del Tribunal Económico Administrativo Central. Bien, dicho esto, pues más cosas que han ocurrido. Bueno, Leire Díez, esta famosa señora que estuvo maniobrando contra la UCO para sacar informaciones malas del señor Coronel Balas y de la UCO en general, Leire Díez, pues resulta que se ha desvelado que estuvo a sueldo de Gaspar Zarrías, este señor que fue consejero de la Junta de Andalucía, que en el Congreso de los Diputados intentaba votar con los pies en los botones del puesto de diputado de los escaños que tenía a su lado. Dice que estuvo a sueldo de Gaspar Zarrías, inhabilitado por los SERE, cuando ella reunía información contra la UCO. En fin. Y también dice aquí, el expresidente de la Diputación... expulsado por Ximo Puig, adjudicó 16 millones de euros a una empresa del caso Ábalos. Hablamos de la Diputación de Valencia, entiendo. Se ve que ahí, bueno, pues había un hombre que
también está en duda, ¿no? Jorge Rodríguez dice, el expresidente de la Diputación de Valencia, y que dice que adjudicó un contrato durante su presidencia en la Corporación Provincial y otro como alcalde de Onteniente. Fue, sí, al LIC, adjudicó al LIC, Levantina Ingeniería y Construcción. Bien, bueno, pues nada, más cosas turbias que salen por ahí. Bien, pero es que hay más, es que esto es un carrusel, es que esto no paran de salir informaciones, como decimos. Dice, bueno, sí, también, más cosas. La UCO, por cierto, ha estado entrando en la sede del PSOE en Ferraz, en ADIF, que es la de Administración de Infraestructuras Ferroviarias, el Ministerio de Transportes, la Dirección General de Carreteras. La UCO está investigando todo el gobierno por toda la corrupción que hay en torno a él. Y también, pues Pedro Sánchez se ha bunkerizado, porque, por ejemplo, Pedro Sánchez está como Santiago Abascal en Vox, ha bunkerizado, no quiere que nadie le quite el puesto. Entonces lo que ha hecho es que para primarias en el PSOE ha puesto, cuando hubiera o cuando haya en un futuro, porque han sido hace nada en el Congreso Nacional, pues resulta que ha puesto los avales más altos. Los avales, que es que tú, para poder presentarte como rival contra Pedro Sánchez, tú necesitas tener un aval. Un aval consiste en que la gente te avale para que tú puedas presentarte a luchar contra Pedro Sánchez en unas elecciones primarias. Pues ha puesto el número de avales más alto. Es decir, que necesitas más apoyos todavía para poder presentarte a luchar contra Pedro Sánchez en una votación en unas elecciones primarias. Y de hecho, Beatriz Alegón, que estuvo en el PSOE, y también, pues, al fin, ella acabó mal con el PSOE, acabó muy enfadada. También cuando ella criticó, precisamente, en un mitin en 2013, a principios, que habían hecho una cumbre en Portugal, no sé si era en Cascais, creo que era, diciendo que cómo se atrevían tantos socialistas que eran, cómo se atrevían a hacer un meeting en un sitio de lujo que como era un hotel, que había que ser más humildes, y eso pues había orillas en el PSOE. Pues Beatriz Alegón ha dicho que no nos fiemos de los socialistas de las 3 Cs, los que cambian de coche, cambian de compañera y cambian de casa. Cambian de coche, compañera y casa. Es decir, entran en el partido, se hacen ministros, diputados, empiezan a tener más importancia y cambian el nivel, el estilo de vida que tenía más humilde por un estilo de vida de lujo. Se compran coches de lujo, dejan a la mujer por la que están para irse igual con otra y cambian de casa, se compran un casoplón. Pues esa es la gente que va a la política para ganar dinero, solo, no para servir al pueblo, que es para lo que deberían hacer. Bien, pues también ha habido, bueno, esto pasó también, un micrófono en la cadena SER, destapa la complicidad de la cadena SER con el gobierno. Pedro le está trasladando que que querían ver el informe de la UCO de Santos Cerdán. Antes de que saliera el informe de la UCO con Santos Cerdán, resulta que en el programa Hora 25 con Aymar Bretos, en la cadena SER, Aymar Bretos le había preguntado a Inma Carretero que, oye, ¿qué está pasando en el PSOE con este informe de la UCO que va a salir sobre Santos Cerdán? Inma Carretero, que es una periodista, le dijo a Aymar Bretos que estaban muy preocupados, que estaban preguntando a María Jesús Montero que dónde estaba el informe de la UCO, que dónde se podía ver, aunque todavía no había salido, y que habló algo así como de Pedro, en vez de Pedro Sánchez, de Pedro. Y en ese momento Aymar Bretos se dio cuenta y le dijo, oye, creo que Inma Carretero no sabe que estamos en directo, así que se lo voy a decir. Inma, querrás decir Pedro Sánchez, ¿no? Estamos en directo. E Inma Carretero como que se vio un silencio y no quiso seguir hablando, como diciendo, ay, que me han pillado, que he dicho algo que no tenía que haber dicho, que estaban desesperados por el informe de la UCO y que va a salir. Y bueno, pues al final salió el informe de la UCO y ahí quedó el gobierno un poco destapado todo. Tuvo que salir, no sé si era Isabel Morillo. No han dicho que sea ella, pero por la voz creo que era ella, pero puesto equivocado. Intentó salir al paso, que era otra contertulia que estaba ahí, para que no se quedara el micrófono en silencio en la emisora y decir algo, porque es que Inma Carretero se quedó muda cuando se dio cuenta de que estaba en directo y no tenía que haberlo dicho. Bien. Por cierto, ahora que hemos hablado aquí de Santos Cerdán, había sacado yo por aquí una imagen de un gráfico que habían puesto en una infografía, mejor dicho, que habían puesto en Antena 3 Noticias, resumiendo o explicando en este caso cuáles podrían ser las condenas que podrían tener Santos Cerdán debido a todo ese tema que ha salido sobre las mordidas. Lo que pasa es que no sé si lo voy a encontrar, porque a saber dónde lo habré yo guardado. Pero bueno, no lo sé, no sé dónde puede estar.
Pero bueno, si no lo encuentro, nada, que sepáis que va a tener condena seguro. A ver, bueno, ahí vamos. Ya está, ¿no? Bueno, yo no me voy a quedar en silencio, así que evidentemente yo voy a hablar para que esto no se quede. Pues nada, no lo encuentro. Es que claro, aquí hay uno tiene tantas fotos, ¿verdad? Que a saber dónde tiene aquí las cosas. Pero bueno, ya está. Nada, si no lo encuentro, tampoco vamos a darle más vueltas al tema. Ah, mira, aquí lo tengo. Penas de cárcel. Podrían ser 6 años de cárcel por cohecho, 8 años de cárcel por organización criminal y 15 años de cárcel por prevaricación y tráfico de influencias. Así que estas son las condenas que podría tener Santos Cerdán por las mordidas. Más casos que... Es que no sé si hay más cosas del PSOE o podemos pasar a otro tema. Ah, sí, hombre, bueno, esto no es del caso Coldo, pero sí es de temas del fiscal general del Estado. El juez procesa el juez García Ortiz por revelación de secretos y le deja un paso el banquillo. Recordemos que todo esto se enmarca dentro de aquellos mensajes que, o mejor dicho, aquella revelación y filtración a la prensa que se hizo presuntamente el fiscal general del Estado de que el novio de Isabel Díaz Ayuso había reconocido fraude fiscal, ¿no? Pues dice que la ha procesado por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con esa filtración del correo electrónico que reconocía pues ese fraude fiscal por parte de Alberto González Amato, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La decisión del juez implica que se han encontrado indicios suficientes para considerar que García Ortiz pudo haber cometido un delito y que por lo tanto debe ser juzgado. La filtración del correo electrónico que involucra información sensible es el núcleo de la acusación. El auto de procesamiento es un paso formal en el proceso judicial y ahora corresponde al tribunal determinar si existe pruebas suficientes para condenarlo. Y nada, bueno, ha habido también varios ministros como Zapatero, bueno, Zapatero fue presidente del gobierno, le ha presionado a Pedro Sánchez para que ceda y deje la presidencia del gobierno en manos de Salvador Illa. En este caso también ha habido otra serie de históricos ministros con el PSOE que han exigido por carta a Pedro Sánchez que renuncie como líder del partido para salvar el partido. Y luego, entre otras noticias, tenemos por aquí que la Generalidad catalana ha cerrado con AENA, la administración de los aeropuertos españoles, la ampliación del aeropuerto del Prat por los 3.200 millones de euros. Sin embargo, esto ha encontrado el rechazo de algunos partidos porque creen que esto puede atentar contra ciertos lugares protegidos, espacios verdes naturales que se podría cargar el aeropuerto. Dicen que quieren alargar la tercera pista a 600 metros y una nueva terminal que se prevé una actuación integral en la infraestructura. Por cierto, Salvador Illa, presidente del Partido Socialista de Cataluña, ha reconocido que no entiende por qué no se amnistía a Puigdemont y que se le debería amnistiar. ¡Ojo! Salvador Illa diciendo eso. Pues bueno. También tenemos, por cierto, decir por aquí que... en fin, tengo por aquí más noticias de política, pero más local, y creo que la voy a dejar para la semana que viene, porque encima tenemos poco tiempo y tampoco podemos centrarnos en eso, ¿no? Pero bueno, sí que, por ejemplo, voy a hacer reconocimiento a Esperanza García, que es una exdiputada del PP y delegada de la Junta de Andalucía en Cataluña, que ha fallecido a los 50 años. Así que, evidentemente, todas las condolencias para sus seres queridos allegados por esto este fallecimiento, que era del equipo municipal de Badalona, del Ayuntamiento de Badalona que dirige Xavier García Albiol. Fue diagnosticada de cáncer en 2023. Y el Parlamento de Cataluña ha homenajeado a la diputada a lo largo de un pleno que se celebró. Y también, por supuesto, envía todo el ánimo para la alcaldesa de Paiporta, en Valencia, que fue muy conocida cuando el tema de las riadas y de la Dana, porque estuvo ahí padeciendo y estuvo ahí informando a los medios de comunicación pues qué estaba pasando. La alcaldesa de Paiporta, en este caso la socialista...
Maribel Albalat dice que ha renunciado porque tiene que parar, cuidarse y recuperar fuerzas porque la salud es el pilar de todo en la vida. Y bueno, pues ha presentado su dimisión 8 meses después de la riada provocada por la Dana, que arrasó la Huerta Sur. Por prescripción médica dice que renuncia. Bien, pues nada, llegamos al final de la sección de política, en este caso nacional, y vamos ahí como siempre a repartir suerte. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 69.632. 69632. serie 135 135. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Bien, pues nada, después de esto, pues vamos a pasar ahora sí que sí, a hablar en este caso de política internacional. Tenemos que hablar, por cierto, de que la Unión Europea, Reino Unido y España han alcanzado un acuerdo histórico sobre Gibraltar. Supondría el fin de la verja después de tantos años ahí. Quiere decir que habría espacio libre, como espacio Schengen, para poder entrar ahí libremente. También tenemos que decir, por cierto, que Donald Trump dice que España tiene que pagar el doble debido a que el Pedro Sánchez no quiere que España pues destine el 5% del Producto Interior Bruto a defensa. Ha dicho que se quedan 2,1 y 2,1. Y bueno, Donald Trump pues ha dicho que España, si no pone el gasto en defensa, pues le haremos pagar más como castigo. Tiene que pagar más por la OTAN. Hay que entender que si tú estás en un grupo de gente, en un grupo, tú tienes que hacer caso a lo que dice ese grupo. No puedes ir por libre porque tú estás en un grupo. No vas por tu cuenta. Tú estás en la OTAN. Pues tienes que cumplir con la OTAN. Lo que pasa es que un análisis interesante que hizo Mark Vidal en Horizonte del programa de 4 dijo que esto al final no es pantomima. Dice que hay que llegar al 5% del gasto de defensa para el 2029. En el 2029 Donald Trump en principio no estaría, porque solo tiene para 2 mandatos y está el segundo ya, aunque dice que optará a un tercero. Y que pues nada, harán como venga, vale, hacemos el 5%, venga, vale, está bien, adelante, ve con ello. Pero que en realidad es un varibé, porque al final, bueno, pues cuando eso llegue, Donald Trump no será ya presidente de Estados Unidos y pues eso se quedará olvidado y ya está, venga, para que te calles te decimos que sí, ¿no? Pues ya está, es un tema curioso. Por cierto, también Irán ha bombardeado, Israel ha bombardeado Irán, también se sumó Estados Unidos a esos ataques, pero finalmente Estados Unidos ha dicho que eso no puede ser así. Trump de hecho ha broncado públicamente a Israel por atacar a Irán y ha anunciado que el alto al fuego vuelve a estar en vigor. De hecho ya está en vigor, ya no ha vuelto a haber más ataques, pero Donald Trump ha ceado a Benjamin Netanyahu pues que haya vuelto los ataques sobre Irán. Bien, en este caso, otra curiosidad de Donald Trump, dice: Donald Trump ve bien detener al gobernador de California mientras el estado le denuncia por desplegar la Guardia Nacional en Los Ángeles. Sí, quieren detener al gobernador de California porque dice que no está aplicando las medidas del gobierno de Estados Unidos, que está saliendo rebelde el gobernador de California, que lógicamente por su actuación es demócrata, y dice que si se trata dice que se ha mostrado favorable a detener a Gavin Newsom después de que éste haya retado al zar anti-migración Tom Homan a hacerlo tras unas declaraciones en las que Mohan dejaba abierta la puerta a su arresto, mientras medios como la CNN y la ABC informan de que Trump ha dado la orden de desplegar entre 500 y 700 marines en Los Ángeles por las protestas que está habiendo. Así que nada, ha dicho que sí, que viene de detenerlo sí, porque dice que no está cumpliendo con lo que dice el gobierno. Pues nada, ahí está el tema. Más cosas. Dice sí, verdad, lo habíamos dicho, el Pentágono pues ha desplegado 700 marines y más soldados de la Guardia Nacional a Los Ángeles para hacer frente a las protestas por las redadas migratorias que se han expandido a San Francisco, Austin y Nueva York.
sí, la gente está manifestando en contra de algunas políticas de Donald Trump y en este caso pues han desplegado, porque está habiendo mucho desorden, han desplegado a la artillería pesada, nunca mejor dicho, pues para que pongan orden en las calles. Tenemos por aquí también que, Robert Fitzgerald Kennedy Jr. ha destituido al Comité Asesor de Vacunación de Estados Unidos al completo para reforzar la transparencia científica. Y también tenemos por aquí que finalmente Elon Musk ha hincado la rodilla y pide perdón a Donald Trump. Dice que fue demasiado lejos, que no debía haber dicho que Donald Trump estaba metido en el caso Weinstein, que el caso Weinstein habla de abusos a menores. Pues dice que se ha arrepentido y que no tendría que haberlo dicho. Bueno, pues ha rectificado el hombre. Sobre sucesos que han ocurrido internacionalmente, ha habido un atentado en el suroeste de República Democrática del Congo que ha dejado 318 muertos. Ha habido un terremoto en Perú también, que eso sí que no tengo datos del terremoto en Perú. Tenemos actualización o algo porque, en fin, estas cosas son bastante preocupantes. Bueno, yo tenía entendido que había habido un terremoto en Perú, pero no encuentro aquí más información. Aquí está, un terremoto en magnitud 6.4 en Lima. En Perú ha dejado un saldo de un fallecido y 17 heridos. Esto pasó el 16 de junio, 15, ¿no? Bueno, pues sí, más noticias. Más cosas. Un avión de Air India con destino a Londres se estrella con 242 pasajeros a bordo. Al menos 10 muertos en un tiroteo en un colegio de la ciudad austriaca de Graz. Un estudiante que por lo visto había ido allí a sentar cátedra después de denunciar pues, que le estaban haciendo bullying. A ver, porque el bullying es un problema, pero tampoco es como para vengarte así de esa forma. A ver. Un estudiante de 14 años mata a puñaladas a una vigilante escolar en un control de mochilas en un instituto de Nogent en Francia. También ha habido un atentado en Colombia contra el candidato para las elecciones del año que viene, Uribe. De hecho, el hombre no he vuelto a saber nada. No sé si está vivo, si ha sobrevivido, si está recuperándose, si le van a quedar secuelas si se recupera. Sí, el atentado ha sido en este caso contra Miguel Uribe. Estaba el hombre en un acto y le dispararon de repente en un acto y pues estaba en estado bastante grave, crítico, lo que no sé al final si ya... Hicieron un sicario de 15 años que atentó contra Miguel Uribe mientras huía de la policía, un sicario de 15 años, y que por los casquetes que habían dejado las balas podría haber habido una segunda persona actuando en el atentado. Que también es importante señalarlo. Después, en fin, tenemos aquí noticias de sucesos. En fin, la sanidad vasca amonesta a un pediatra por dar cuidados paliativos a una niña fuera del turno. La muerte no atiende de horarios. Condenan a penas de cárcel a 2 pediatras de Alicante por negligencia en la muerte de un niño por peritonitis. Al menos 13 heridos, 2 de ellos muy graves, tras una explosión en un bar de Lopagán. Investigan un posible homicidio imprudente en la muerte de una niña de 2 años electrocutada en unas camas elásticas en Murcia. 3 menores de 16 años heridas en la feria de Castrudiales, Cantabria. Estaba en este caso en un saltamonte mecánico y una silla se dio la vuelta, se quedaron boca abajo, 2 niñas se cayeron y otra se quedó agarrada como pudo a la atracción, que evidentemente quedó cerrada. También tenemos aquí que han sido detenidos 3 trabajadores de una residencia por tratos degradantes a personas mayores en Huelva. Tenemos también aquí un accidente en Galdacao, una exhibición de derrapes. Un coche que estaba dando derrapes se acabó estrellándose en el público. También un tema bastante serio. Y también hemos podido ver a Ed, una cebra que se ha hecho viral tras regresar volando al cercado del que se escapó. Por lo visto esto se debe a que hubo una cebra que bueno, estuvo pedida una semana en Tinis y fue localizada el 9 de junio cuando fue devuelta a su dueño en helicóptero. El caso reabre el debate sobre la tenencia de fauna exótica en propiedades privadas. Por cierto, sobre temas de economía tenemos que Repsol ha estrenado una nueva imagen de marca para adaptarla a la estrategia de la compañía. El diseño este que tienen ahí de colores naranja, blanco y rojo, deja el blanco, solo va a ser naranja y rojo y va a ocupar en este caso toda
la esfera esta con dos tiras que salen por los lados. La identidad visual será implementada en los activos digitales de forma inmediata y de forma paulativa en los activos físicos. Y dice que esto se ha hecho en 2025 y dice que el proyecto de evolución de la marca se ha borrado con la máxima ambición, pero también con realismo, ya que han partido de la premisa de que Repsol ya es una marca reconocida y valorada. De este modo, la marca es ahora más flexible y energética, potenciando la iconocidad del símbolo Repsol, pero a la vez manteniendo su silueta reconocible y dotándolo de vida a través del volumen y el movimiento. De hecho, la palabra Repsol renueva su estilo tipográfico usando las minúsculas, marcando un tono más cercano, al tiempo que los colores más característicos, azul y naranja, se revitalizan a través de un degradado que abarca desde el naranja hasta el magenta. También eso. En fin, también tenemos por aquí, ha muerto Clark Olofsson, el atracador sueco de bancos que dio nombre al síndrome de Estocolmo. Fijaros. La foto más cara de la historia: un turista en un museo rompe una silla Van Gogh hecha con cristales Swarovski de varios miles de euros, y después de sentarse encima de ella para posar. Se sentó el hombre, hace como que se iba a sentar en la silla para hacerse la foto, perdió el equilibrio, se acabó sentando de verdad, la silla cedió y se rompió. Y una silla, en fin, con diamante que costará un pastizal enorme. También, bueno, esto quería yo extenderme más, pero es que no tengo tiempo, así que lo voy a decir así de pasada, y ya si es otro día, pues las recomendaciones hablaremos de él. Ha muerto Brian Wilson, el cantante de The Beach Boys, a los 82 años, llamativo porque encima estaba previsto que fuera a actuar al Starlight de Marbella, en Málaga, en la provincia de Málaga, y en fin, ha fallecido al final. También ha fallecido Frederick Forresting a los 86 años, maestro de la novela de espías y padre de Chacal. Ha muerto también Manolo Zarco a los 93 años, el actor, es un actor español. Ha fallecido, ya en temas periodísticos, el periodista riojano Fernando Lázaro a los 59 años. Ha muerto Patricia Fuenmayor, corresponsal del programa Despierta América y Miss Venezuela. Rusia también ha anunciado que va a hacer una Intervisión, que es su propio Eurovisión, y en el que va a estar Estados Unidos. Va a ser como un Intervisión, en vez de Eurovisión, Intervisión hecho por Rusia, para que participe Rusia, que está vetada en Eurovisión, y los países de su órbita, y algunos más, y que de hecho Estados Unidos ha anunciado que va a participar en Intervisión. Es curioso eso. También, en cuanto a noticias de tecnología, han filtrado 16 millones de contraseñas en la mayor brecha de la historia. Apple, Google y Facebook entre los afectados, y otras muchas más compañías que han visto esa filtración de datos preocupante. De eso también ha habido una filtración de datos en cuanto a varios miembros regionales, varios presidentes regionales de España. Por cierto, también dice: Anna Wintour dimite como directora de Vogue tras casi 4 décadas dirigiendo la revista de moda, creo que es. Y también los productores contra la televisión española denuncian el bloqueo a series de animación españolas en favor de las extranjeras, aunque claro, tienen que potenciar el producto español y no lo están haciendo, están favoreciendo el extranjero, como cuando en la 1 te ponen películas alemanas después de comer y no una española. La española te la ponen al final de la tarde, pero no al principio. Por cierto, sobre series de animación, Phineas y Ferb ya han vuelto, no en España, pero ya se ha estrenado la 5ª temporada de la serie, la 5ª. Después de 10 años sin haber hecho nada nuevo. Así que quien viva en Estados Unidos lo puede ver ya. En España no ha llegado todavía a Disney Plus. Pero por lo visto dicen que en el reparto del elenco de voces en estadounidense han logrado reunir a todos los que hacían originalmente las voces de Phineas, Ferb y compañía. Dice también aquí que la Inspección de Trabajo resuelve que el contrato de Silvia Inchaurrondo en Radio Televisión Española es irregular. La familia de la tele ya se ha cancelado, por cierto, se ha cancelado definitivamente. También, pues malas lenguas lo están poniendo a la 1 en el sitio en el que estaba la familia de la tele, así que Jesús Cintora tiene más tiempo de emisión en la 1. Jordi Hurtado va a dejar de presentar Saber y Ganar los fines de semana, le va a sustituir Rodrigo Vázquez. Me alegro de Rodrigo Vázquez, porque no sabía qué iba a hacer después de acabarse El Cazador. No sabíamos qué iba a hacer y ya está, pues va a presentar Saber y Ganar los fines de semana. Nos alegramos por el orensano, así que pues que le vaya muy bien, desde luego, le seguiremos ahí. Eso desde luego. Y ya está, porque el diputado se quedará en el Saber y Ganar de lunes a viernes. También José Pablo López Sánchez, el presidente de Radio Televisión Española, quiere frenar el desplome de Radio Nacional, prescindirá de Josep Cuní, pero su relevo no será Pepa Bueno.
Silvia Barba hace historia en Radio Nacional tras ser designada como subdirectora de deportes. Marta Carazo deja de presentar el telediario, va a ser ahora secretaria de la Casa Real. Parece, sí, va a ser la secretaria de la Casa Real, va a sustituir a María Ocaña. También tenemos que en programación Radio Televisión Española va a estrenar una especie de First Days, en este caso presentado por el actor Pablo Chabela, así que le va a hacer la competición la competencia se la va a hacer en este caso no sabe el nombre, a Carlos Sobera, eso es. También tenemos aquí Lara Álvarez, regresa a Televisión Española, dice: he aprendido que mi vida no gira en torno a la televisión, sino que es parte de mí. Ha hecho un concurso llamado La Conexión, se estrenó esta semana. Televisión Española ha dado luz verde a una serie de Cuéntame, a una película de Cuéntame, perdón, que será una película que ya desde donde se quedó en 2001 hasta, no sé, el 2010, 2009, por ahí, curioso. Y también ya se sabe que Televisión Española ya tiene sustitutos para David Broncayo en La Revuelta. Van a estrenar en su lugar un programa llamado La Garita, que lo van a presentar pues dos conocidos: Alex Clavero, que está actualmente en Rock FM presentando el Franco Tira Rock, y el cómico vallisoletano JJ Vaquero. Pues bueno, pues oye, lo conozco, está muy bien. El elenco parece, veremos a ver cómo les va. No sabemos si va a ser un programa tipo La Revuelta o si va a ser un programa tipo no sé, tipo archivo, no sé, ya veremos. También Telecinco ficha a Rafa Castaño, gran concursante saber y ganar del rosco de pasapalabra, para pelear contra pasapalabra desde Agárrate al Sillón. Telecinco sorprende con la sustituta de Jorge Javier en el Diario del Verano. Vuelve Cristina Las Viñes a Telecinco, va a sustituir a Jorge Javier Vázquez al frente del Diario del Verano. Parecido, ya presentó en este caso Antena 3, tal cual lo contamos, que iba antes del Diario de Patricia o el Diario de después de Sandra la Viu, ¿no? Es curioso. Mercedes Milá regresa a Televisión Española con su propio programa de entrevistas al estilo de Jesús Calleja. Por lo visto va a presentar un programa de jardines, pero no en un programa de botánica, sino en el que va a ir recorriendo jardines de gente, y de gente que hace jardines. Yo por lo menos eso es lo que yo me he enterado. Eso, me meto en un jardín, se llama el programa, y la periodista se meterá en una caravana y recorrerá lugares del mundo, entrevistando a gente del mundo rural, y finalmente pues entrevistando a los que trabajan y cuidan los jardines de allí. También tenemos, por cierto, que anunciar que Mediaset España ha anunciado un spin-off de Cuarto Milenio para la próxima temporada. Es como un programa que ha surgido de una sección de Cuarto Milenio. Se trata en este caso de New York Killers, que se va a centrar en crímenes ocurridos en Nueva York. Y Dieter Brandau deja de presentar La Noche de Dieter en Es Radio y lo va a presentar ahora el programa Carlos Cuesta, así que enhorabuena a Carlos Cuesta, mucha suerte. Y también vuelve a la noche, en este caso no televisiva, en este caso va a ser radiofónica, y le llamo a Dieter Brandau una pronta recuperación de sus problemas de espalda, que seguro que él va a seguir por ahí por Es Radio haciendo cosas, pero ya no va a presentar el programa, necesitaba un respiro, le dijo el médico. Y Jorge Bustos incrementa su presencia en Herrera en COPE, por lo visto va a estar ahora en el tramo en el que hacía hasta ahora su hijo de Carlos Herrera, Alberto Herrera. No sé si Alberto Herrera seguirá, y veremos quién presenta ahora Mediodía COPE, que lo presentaba hasta ahora Jorge Bustos con Pilar Cisneros. En la cadena 6 finalmente Ángels Barceló pues se va a quedar, no se va a ir, y finalmente el sustituto de Goldplay ha sido BO7 en la TDT. Ha vuelto a la TDT BO7 pues 13 años después, 13 años y medio después. Así que nada, de momento solo con películas y series. Los Vigilantes de la Playa y Flashpoint, y películas por la noche. Después tenemos también por aquí que el rey Felipe concede sus primeros títulos nobiliarios de Rafa Nadal a Luz Casal. Ellos son los 6 nuevos marqueses. 6 nuevos marqueses organizados. La Real Federación Española de Fútbol destituye a Medina Cantalejo y Clos Gómez, fina la herencia de Negreira en la cúpula arbitral. La Fiscalía pide 14 años de cárcel para el jeque del Málaga del caso Altani. El Real Oviedo finalmente ha subido a primera al derrotar al Mirandés en la final del ascenso a primera.
También finalmente ha subido a segunda el Andorra y la Real Sociedad B, acompañan en este caso al Ceuta y a la Cultural Leonesa. Finalmente la Liga de Naciones pues no ganó España, perdió en este caso contra Portugal en los penaltis. Por cierto, murió un aficionado allí desde una tribuna en la final de España y Portugal. Decir también que en el Mundial de Clubes, por cierto, cómo va el tema, porque el Atlético de Madrid ha sido eliminado, los 4 brasileños han pasado a la siguiente ronda, los 2 argentinos eliminados. Palmeiras, Botafogo, Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain, Inter de Miami, Flamengo, Bayern de Múnich, Inter de Milán, Fluminense, Manchester City, Al Hilal, Real Madrid, Juventus y Dortmund, Monterrey. Y luego también la Copa de Oro de la CONCACAF, que también se está celebrando ahora. Tenemos en este caso bueno, una serie de partidos, pero creo que no son todavía de octavo de... son cuartos de final. Panamá, Honduras, México, Arabia Saudita, Canadá, Guatemala y Estados Unidos contra Costa Rica. Algunos partidos se están pudiendo ver en Gol y en TEN en abierto, y Gol a través de la aplicación, en la página web Gol Play, que hay que registrarse antes. El Real Madrid ha fichado a Franco Mastantuono, el argentino ya ha firmado, y a Trent Alexander-Arnold ha fichado también por el Real Madrid. Nico Williams por contra dice que quiere irse a Barcelona y ya ha habido pintadas en su contra por allí en Barcelona. También ha sido detenido una persona en Málaga por amenazar de muerte a Álvaro Morata por fallar el penalti que le dio la Liga de Naciones a Portugal. Ante todo, no se puede consentir ese tipo de actitudes de ir así contra un futbolista por fallar un penalti que le puede pasar a cualquiera. Ha muerto a los 100 años el socio número 1 del Real Madrid. Es también una noticia que habría que comentar, porque en este caso se trata de Sergio Nieto Díaz Albo. Durante los 23 años ha sido socio del Real Madrid desde el 1 de diciembre del 32. Así que evidentemente descanse en paz. Y como no, también decir que finalmente el Betis ha subido a la Liga ACB, pero por lo visto al final no se llamará Betis. El equipo va a llevar otro nombre en un principio y llevará el color rojo en la camiseta. Esto también es una noticia curiosa. Lo que no recuerdo era qué nombre iba a tener el Betis a partir de ahora. Dice que se iba a llamar Hereda Sevilla Baloncesto o Hereda Sevilla. Bueno, también por cierto, el Real Madrid finalmente se ha llevado la Liga ACB de baloncesto al derrotar al Valencia. El partidazo de Roland Garros de Carlos Alcaraz da para hablar en otro programa, porque fue una cosa estratosférica, sinceramente. Ya reflexionaremos sobre eso. También ha ganado un Queens Carlos Alcaraz, así que tiene mucho mérito. En el torneo de Stuttgart me parece, no sé si al final si ganó Alexander Zverev. No, ganó Fritz. Zverev llegó a la final, pero no ganó. Bueno, sí, voy a poner masculino solo, es que no tengo tiempo, me tengo que ir ya. En el Criterium del Dauphiné, que será más bien como el Criterium del Definado, es una zona de Francia. El Criterium es como una prueba amateur de ciclismo. Tenemos aquí quien ha ganado este año en Tadej Pogacar ha ganado este año el Criterium del Dauphiné, el Delfinado. Tenemos por aquí que en MotoGP no sé si tenemos este fin de semana Gran Premio, no me acuerdo ahora mismo. Sí, Países Bajos. Va a salir primero Quartararo, segundo Bagnaia, tercero Alex Márquez, cuarto Marc Márquez. Y también tenemos que pues Fernando Alonso ha puntuado y se ha convertido en el primer piloto en la historia en puntuar en 21 temporadas de Fórmula 1. Mañana, por cierto, hay también Gran Premio de Fórmula 1, en este caso en Austria. Y en este caso va a salir primero Lando Norris, segundo Leclerc, tercero Oscar Piastri. Pero no, creo que no tenemos todavía cómo va a salir el resto. Que quería mirar los españoles, pero parece que no tenemos finalmente la... Bueno, Max Verstappen saldrá séptimo, dicen por aquí. Pero no he encontrado donde... Dice... pues Fernando Alonso va a salir un décimo, parece. Y entendemos que Carlos Sainz ha quedado más por debajo todavía porque no aparece aquí en los primeros. Sí, efectivamente. Carlos Sainz pues parece que va a seguir décimo noveno. Vaya.
Y luego, pues Carlos Sainz padre se ha retirado de la carrera por presidir la FIA porque dice que no lo ve claro por tal y como se está organizando el tema por allí. Por cierto, también tenemos por aquí que las 24 horas de Le Mans también se han celebrado en estos días, pero no he dicho finalmente quién se lo ha llevado. ¿Quién lo ganó, por cierto? Pues lo ha ganado Philip Hanson, Robert Kubica y Jay Giffey con el AF Corse, que es un equipo fundado por Amato Ferrari en 2002. Así que bueno, un poco ahí, un programa súper resumido, comprimido, pero es que la programación da para lo que da. Hoy había que hacerlo corto cuando había más noticias que nunca. Pero bueno, antes de irnos, vamos a ir por segunda vez en este programa a repartir suerte. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 4, 14, 26, 29, 50. Soles 3 y 12. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Y nosotros nos vamos ya porque esto vuela ya. Así que gracias por haber estado ahí en un programa mucho más comprimido de lo habitual. Sabéis que estamos en Twitter, @Manolo, nuestro servidor de Discord. Sabéis que tenemos también nuestro patrocinador, Mistakes. Y me tengo que ir ya porque es que no tiene tiempo de nada. No tiene tiempo de nada ni se puede parar a nada más. Así que gracias por haber estado ahí. La semana que viene más, ojalá que ya un programa más normal, pudiendo explayarnos todo lo que queramos y con las secciones habituales y nada más. Que seáis, que salud y suerte, que gracias por haber estado ahí y que seáis muy felices, cuanto más mejor. Mistakes, el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle, ha patrocinado el programa del Loco del Pueblo.